Buenas noches a todos los médicos de la plataforma Conectimed e invitados que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Adriana Ocegueda, colaboro en Laboratorios Liomont como gerente de capacitación y tendré el gusto de moderar la sesión virtual de esta noche titulada Exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfoque en manejo personalizado. A nombre de Laboratorios Liomont y Sinolox 4G, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que la información de esta sesión sea de utilidad para su práctica médica. Antes de dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, daré un preámbulo sobre el tema que nos ocupa esta noche. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC, es una patología estructural de las vías respiratorias de naturaleza compleja y heterogénea. En este contexto, compleja hace alusión a la presencia de varios elementos con relaciones no lineales entre sí. Es decir, un componente no puede predecirse a partir de otro. Por su parte, heterogénea indica que no todos estos elementos están presentes en todos los pacientes. De manera particular, las exacerbaciones de la EPOC son episodios en los cuales un paciente experimenta un empeoramiento de los síntomas respiratorios subyacentes. Estos eventos son desencadenados por distintos factores, como infecciones virales o bacterianas, o por la exposición a partículas dañinas suspendidas en el aire o gases nocivos. Dada la tasa elevada de resultados clínicos adversos en estos pacientes, es importante identificar de manera correcta al agente desencadenante y tratarlos oportuna y óptimamente. En esta sesión virtual se describirán las características de las exacerbaciones de la EPOC, como son sus factores de riesgo y manifestaciones clínicas, además de su diagnóstico y tratamiento en relación al estado de salud general del paciente. Y para el desarrollo de esta sesión, quiero dar la bienvenida a la doctora Sandra Paulina Guinto Ramírez, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en neumología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria también por la UNAM. Es neumóloga certificada por el Consejo Nacional de Neumología AC, diplomada internacional en tratamiento del tabaquismo por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es médico adscrito del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC del INER. Y también es miembro del Comité de Educación de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria. Les recordamos que al final de la exposición de la doctora Guinto daremos un espacio de 30 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a colocar todas las dudas e inquietudes que surjan durante la presentación en el chat de la plataforma. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a la doctora Paulina Guinto. Buenas noches, doctora Guinto. Bienvenida, la escuchamos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Adriana, por la presentación y también a Conectimed por la invitación. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación del día de hoy, que vamos a hablar específicamente de lo que es las exacerbaciones de POC y su manejo integral, ¿no? Entonces, les recuerdo, mi nombre es Paulina Guinto y soy neumóloga de adultos. Como contenido de la presentación de hoy, vamos a hablar un poquito primero de entender y definir qué es EPOC, antes de hablar de cuándo está exacerbado una EPOC, tener bien en claro qué significa tener EPOC, la fisiopatología de las exacerbaciones, la definición de las exacerbaciones y su clasificación actual, así como los estudios diagnóstico que nos ayudan en el abordaje de un paciente con exacerbación y el tratamiento. Entonces, empezando con qué es la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, primero, algo muy importante, la prevalencia que tenemos en México de esta enfermedad es altísima, es el 7.8% de toda nuestra población, hablamos de miles y millones de personas, ¿no? Y a nivel mundial estamos casi pegados a nivel mundial, que es del 10.3%, siendo principalmente, todavía sigue siendo más común en hombres. El principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad sigue siendo el tabaquismo, aunque ya sabemos que existen otras exposiciones que favorecen el desarrollo y perpetuación de la EPOC, ¿no?
El estadio en donde diagnosticamos más frecuente la enfermedad es el estadio Gold 2, que esto es de acuerdo a la caracterización que hacemos con los pacientes con la espirometría. Y algo muy importante, la mortalidad de la enfermedad va relacionada con la epidemia del tabaquismo. Entonces, recordando que su principal causa, ¿no? Y la mayoría de los pacientes que hacemos el diagnóstico entre un estadio Gold 2 o Gold 1, que suele ser leve, esta parte del tabaquismo sigue siendo algo activo y presente. Por lo tanto, esto me va a favorecer a que el paciente vaya empeorando o en su progresión de la enfermedad sea mucho más tórpida o peor, ¿no? Igual ya se ha sugerido que no necesariamente tiene que llegar arriba de 10 paquetes año, que es el punto de corte que usamos para hacer el diagnóstico de POC, sino que ya hemos visto que hay pacientes con menores exposiciones que pueden desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, si yo ya sé que el tabaquismo es la principal causa y que el que continúe fumando me va a empeorar la enfermedad, por lo tanto, el pilar del tratamiento del EPOC es quitar el tabaquismo, quitar quien me lo ocasionó. Recordando la definición de la enfermedad, es una enfermedad pulmonar, como les mencionó Adriana al inicio, heterogénea, que está caracterizada por un sinfín de síntomas, principalmente disnea, que es la falta de aire o la percepción de falta de aire, tos con o sin expectoración y o exacerbaciones, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y esto va a ser secundario a una anormalidad que presentan, déjenme nada más poner, aquí está mi puntero, a una normalidad que hay en nuestra vía aérea, que puede ir desde bronquitis o bronquiolitis, que son la inflamación de las paredes peribronquiales, y o alveolares, cuando ya hay destrucción de este saco alveolar, que es lo que llamamos enfisema, que van a ocasionar una obstrucción persistente y progresiva. ¿A qué me refiero con obstrucción? A que hay una limitación, ¿sale?, al flujo aéreo, o sea, que a la hora que el paciente mete aire y lo quiere sacar, que eso forma parte de nuestro ciclo respiratorio, por esta parte de que haya normalidad en mi pared bronquial o que está destruido el saco alveolar, no va a poder el paciente sacar de manera correcta el aire, por lo tanto empezamos a tener ciertos ya cambios fisiopatológicos en la mecánica respiratoria, más aparte, como mencionamos al inicio, heterogéneo. Hay otras cosas ahí que están pasando al mismo tiempo que esto mecánico, como lo es la inflamación. Esta es una enfermedad inflamatoria. Entonces ya de base el paciente ya está teniendo cambios en nuestra tipo de células que estamos teniendo en nuestra vía respiratoria, que son normales, al igual que también vamos a tener cambios en nuestra microbiota, ¿no? Porque ya todo esto está alterado. Por lo tanto, para el diagnóstico forzoso de lo que es la EPOC, necesitamos tres cosas. Factores de riesgo, que ya dijimos que el principal es el tabaquismo, ese es el más común y el que está en el número 1, pero hay otros, como les decía al inicio, como cuáles, por ejemplo, aquí en México o en general en Latinoamérica tenemos la exposición a biomasa, que es humo de leña. Entonces, ahí también entra en factores de riesgo. Y lo mismo con el tabaco. Si la paciente o el paciente que tiene exposición a humo de leña, que todavía se sigue utilizando en ciertas zonas para cocinar, para generar calor o para generar luz, ¿sale? Si el paciente sigue teniendo esta exposición, pues lo mismo, voy a favorecer el empeoramiento de la enfermedad. ¿Qué otros factores de riesgo? Ahorita está aquí, de hecho, en Ciudad de México tenemos la contaminación a tope, ¿no? Ese es otro factor de riesgo que favorece el desarrollo del EPOC. Y otros un poquito menos comunes, como las infecciones crónicas, aquellos que todavía, que también tenemos en México, como lo de tuberculosis, VIH, entre otros. Y los factores genéticos, que esas son, aún así, las menos comunes. De ahí, ¿qué tengo que tener para el diagnóstico? Síntomas, esto es algo que ya per se el paciente tiene, la intensidad va a ir variando tanto en la gravedad de la enfermedad y cómo lo percibe también el paciente. Empezamos con disnea, que puede empezar en esfuerzo, ir progresando conforme la enfermedad va avanzando hasta hacer una disnea en reposo. Tos con o sin expectoración, esto igual es muy variable a lo largo del tiempo, dependiendo si el paciente, como dije, es heterogénea, es muy diferente entre cada una de las personas y también importa mucho la causa. Entonces, en algunos pacientes que tienen más prevalente esta parte de la bronquitis, o sea, esta inflamación peribronquial, van a tener mayor expectoración, mayor producción de esputo. Sibilancias, que suele ir asociado a mayor progresión de la enfermedad o que estemos frente a un caso de exacerbación. Fatiga, que va mucho de la mano con la parte de la disnea, y limitación en las actividades. El paciente empieza a limitarse más en hacer sus cosas de vida diaria, desde cosas sencillas como comer o un poquito más elaboradas a nivel laboral, etc. Y algo
muy importante que hay que tener para el diagnóstico de la enfermedad es la obstrucción. Esta obstrucción que no es reversible, me refiero al uso de broncodilatador. Entonces, nosotros siempre hacemos una espirometría basal, que es el paciente, hacemos la prueba y vamos a repetir posteriormente de hacer el uso del broncodilatador de acción corta, comúnmente utilizado el salbutamol. Si en la espirometría postbroncodilatador identificamos esta obstrucción que persiste de la prebroncodilatador, ya hacemos el diagnóstico de POC como tal, ¿no? Teniendo en cuenta que así es como debemos de hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y ahora sí, ya teniendo esto en contexto, yo ya puedo saber cuándo el paciente está frente o no a una exacerbación. Ahora, ¿qué pasa si, y esto es muy frecuente, de hecho la prevalencia no se ha, ni en México ni a nivel mundial se ha estimado, pero es muy frecuente que los pacientes debuten con lo que es una exacerbación. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, los factores de riesgo y los síntomas, ¿no? O sea, previamente de que usted a lo largo de su vida ha tenido qué factor de riesgo ha tenido, si tiene la parte del tabaquismo, si tiene la exposición a biomasa, si vive en una zona muy urbanizada, tuvo tuberculosis en su infancia, todo esto me va ayudando a que oriente mi pensamiento a que va a ser ya un cuadro de POC, ¿no? Y aparte, lo que es la espirometría no se puede realizar en un momento de exacerbación, tengo que esperarme posteriormente, pero pues sí tener en cuenta que me faltaría este criterio cuando estoy frente a un paciente que está exacerbado, pero pues ya puedo ir encaminando a cuál va a ser mi diagnóstico final en ese paciente. Entonces ya teniendo esta parte como introductoria de preámbulo de qué es la POC, vamos ahora sí a definir la exacerbación de POC. Con esto pues voy a dar entrada a las preguntas. La primera pregunta que vamos a tener en la noche que van a tener aquí, van a visualizar la primera pregunta, que es cómo se define la exacerbación aguda de POC actualmente. Entonces tienen 4 opciones. La primera opción es un incremento de síntomas respiratorios en la última semana asociado a opacidades compatibles con consolidación en un estudio de imagen. La segunda es un incremento de síntomas respiratorios como disnea, tos con esputo, que han curado en los últimos 14 días, comúnmente asociado a un incremento de inflamación sistémica y local. De tercera opción tienen un incremento de síntomas respiratorios como disnea, tos con esputo en la última semana asociado a una disminución de más del 10% del FEV1. Y por último tienen de opción un incremento de síntomas respiratorios en menos de 14 días asociado a una disminución de más del 10% del FEV1 y opacidades compatibles con consolidación en un estudio de imagen. Esas son sus 4 opciones para que ahorita vayan contestando cuál consideran que es la respuesta correcta. Por mientras que van contestando sus demás compañeros, voy a ir contestando una pregunta que tienen ahorita de los aquí presentes, que preguntan la importancia como factor de riesgo del tabaquismo pasivo. Sí, el nombre correcto es tabaquismo de segunda mano. Ese sí es un factor de riesgo también para la parte de generar o desarrollar EPOC y también para perpetuar la misma enfermedad. Entonces es muy frecuente que los familiares de los fumadores desarrollen esta enfermedad. No se ha calculado tal cual, como tal, un índice como lo que es el índice tabáquico para el desarrollo de POC, pero sí hacemos más o menos como una estimación entre quién es la persona que fuma en casa, si fuma dentro de casa o se sale a fumar. Eso también es importante porque pues puede ser que sea una exposición de tercera mano, que es más de superficies, esa no está asociada a EPOC, sino otras enfermedades. Pero si fuma dentro de casa, ¿cuántas horas fuma alrededor de esa persona? ¿Cuántas horas estamos en contacto y si este contacto es estrecho en la misma habitación? Entonces, más o menos así nos damos una idea de cuánta exposición ha tenido. Las bocanadas son diferentes en la persona que está fumando directamente al de pasivo, porque esta va a través principalmente de nariz a una respiración a volumen corriente, que es una respiración tranquila, normal. Es menos intensa que con el tabaquismo aquí activo, que cuando dan la bocanada tal cual y se ingresa todo, que esa es una respiración, una inspiración mucho más profunda, ¿no? Entonces, sí es un factor de riesgo, sí favorece el desarrollo de POC, no está definido tal cual un índice para nosotros estimar que sí va a desarrollar o no, pero sí es importante tenerlo en cuenta y a esos pacientes que tienen exposición pasiva o de segunda mano, valorarlos con una espirometría y valorar si tiene síntomas. Muy bien.
vayan contestando. Ahorita vamos a igual a ver la respuesta de esta pregunta. Muy bien. Vamos a esperar que un poquito más de sus compañeros hayan contestado esta pregunta, y hay otra de los aquí presentes que mencionan si el vapeo también hay riesgo. En la parte del cigarrillo electrónico, sí es un riesgo para desarrollar. Lo único que se ha identificado tal cual ahorita con evidencia son las lesiones agudas, pero por las sustancias nocivas que se exponen las personas cuando están con el cigarrillo electrónico o vapeadores, que es lo mismo, son muy parecidas al cigarrillo convencional, ¿no? Al cigarrillo que normalmente vemos. Entonces, de hecho, tienen muchas otras sustancias agregadas que de colorantes o hasta aditivos como la parte del THC, que es el tetrahidrocannabinol, o sea, cannabis. Y toda esta parte a lo largo plazo sí se espera a que vaya a favorecer el desarrollo no solo de POC, sino de cualquier otra enfermedad respiratoria como asma, cáncer, etcétera. Falta tiempo para que nosotros definamos esa parte, o sea, apenas desde el 2013 es que se han estado utilizando estos vapeadores y apenas llevamos pocos años que se ha introducido a México y su uso se ha incrementado, y es principalmente en población más joven. Entonces, lamentablemente este uso ha sido descomunal. Lo más seguro es que más adelante a lo largo de los años ya vamos a ver realmente cómo es esta asociación, que sí, lo más seguro es que sí, y qué tan grave, etcétera, ya índices un poquito más establecidos. Entonces, ahorita llevamos ya un poquito más de la mitad de los que han contestado. De ahorita llegando al 70% de los que contestaron, vamos a continuar. El consumo de cannabis fumado también tiene el mismo daño que el tabaco. Sí, de hecho sí te lo ponen de factor de riesgo en las causas de POC. Normalmente va añadido al tabaco. ¿A qué me refiero? O sea que es sumativo. Las personas que tienen tabaquismo pueden tener otras sustancias inhaladas. Una de estas muy frecuente es la marihuana o cannabis, y sí, favorece el desarrollo de lo que es EPOC, principalmente el desarrollo de enfisema, porque las bocanadas son mucho más profundas y el tiempo de apnea, o sea que el tiempo que mantienen sin respirar de cuando hacen la bocanada es mucho más profundo. No se ha establecido todavía tal cual el riesgo, porque antes se pensaba que no había. Falta también bastante tiempo y estudios para tal cual definir cuáles van a ser, cuáles son estos daños, pero sí ya está asociado. Ya las guías internacionales te ponen marihuana como un factor de riesgo para desarrollo de POC, pero casi nunca está solito, siempre va acompañado de tabaco. Muy bien, entonces creo que ya nos quedamos en 66%. Voy a finalizar la votación para continuar con la presentación, y ahí vamos a responder esta pregunta. La mayoría de ustedes contó el 81 de 251, un 31%, contestó la última respuesta, que es el incremento de síntomas respiratorios en menos de 14 días asociados a una disminución del más del 10% en el FEV1 y opacidades compatibles con consolidación en estudio de imagen. Entonces, regresando a la presentación, para contestar específicamente esta pregunta, que esa no fue la respuesta correcta. Como les decía, en un paciente con exacerbación no se puede hacer espirometría, no se puede infraestimar realmente cómo está la función pulmonar, es diferente a asma. De hecho, en asma sí se hace, cuando llega el paciente a urgencias, sí se recomienda que hagas una espirometría o un pico flujo expiratorio para más o menos nosotros orientarnos en la gravedad de la exacerbación de asma. A diferencia de la EPOC, esta sí no se utiliza, ¿sale? Nosotros no lo utilizamos en urgencias para diagnosticar o clasificar la gravedad de mi enfermedad, de lo que es la EPOC, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahí hay otros bemoles, otros contextos que vamos a ver un poquito más adelante. La clasificación correcta es esta. Entonces, desde hace más de 200 años que René Laennec, por si ahí lo recuerdan, de sus clases de cuando vieron neumología, él fue quien definió esta parte del enfisema pulmonar, y que los pacientes a lo largo del tiempo que tenían enfisema tenían estos empeoramientos o estos picos de empeoramiento de síntomas respiratorios. Posterior a esto, Antonisen, no sé si por ahí recuerdan también de estos famosos criterios de Antonisen, este señor
¿Qué fue lo que hizo? Tal cual definió esto que ya había dicho René Laennec, ¿no? Dijo, ok, sí, de hecho estos pacientes, estas personas que tienen enfisema van a tener momentos de su enfermedad en donde tengan aumento de disnea, aumento de tos con esputo y empeoramiento de la purulencia del esputo. Y de hecho, por muchos años, muchos años, se utilizaron estos criterios para definirnos una exacerbación de POC, ¿sale? Pero pues hay muchos problemas o bemoles con este tipo de definición porque uno hace que sea muy heterogéneo o muy difícil realmente caracterizar a mis pacientes en la parte del tratamiento y definir correctamente en dónde debo de tratarlo, que son dos puntos muy importantes cuando estamos frente a un paciente con exacerbación de POC. ¿Qué le voy a dar y dónde lo voy a tratar? Sea en domicilio, sea que ingrese a urgencias, a hospitalización o hasta terapia intensiva. Y por lo tanto, pues esta nada más que haya un incremento o hace que nosotros demos de manera indiscriminada lo que es esteroides sistémicos, ¿no? Y lo que es antibióticos. Cuando, como dijimos en las primeras diapositivas, estos son parte de la enfermedad, ¿sale? Son síntomas que el paciente va a sentir aunque no haya como tal una exacerbación. Desde el 2021 se publicó una propuesta ya para caracterizar o tratar de definir muy bien lo que es una exacerbación de POC, lo cual se define como un evento caracterizado con un incremento de disnea y o tos con esputo que ha empeorado en menos de 2 semanas o 14 días y que se puede acompañar de taquipnea, taquicardia y que comúnmente va asociado con un incremento de inflamación sistémica y local. Y esto puede ser secundario a infecciones, contaminación y otros insultos que puede haber de la vía aérea. Ahora, ¿por qué es tan importante entender o hablar de lo que es las exacerbaciones de POC? Estos son eventos completamente negativos e importantes en una persona con este diagnóstico. Nos va a empeorar lo que es el estado de salud, en la tasa de hospitalizaciones, de readmisión hospitalaria y va a favorecer lo que es la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, va a haber mayor inflamación de la vía aérea, va a haber mayor limitación al flujo aéreo. Si dijimos al inicio que este problema mecánico que está completamente inflamado y el paciente no puede respirar o completar su ciclo respiratorio de manera correcta, pues va a estar peor porque va a estar mayor inflamado. Y siempre después de una exacerbación, el paciente queda todavía con un periodo en donde esta inflamación de la vía aérea va a continuar o va a ser persistente. Por lo tanto, una sola exacerbación me va a favorecer al desarrollo de otra y otra y otra si no logro contener o controlar esto, ¿sale? ¿Esto qué me va a llevar? A un declive de la función pulmonar, va a empeorar la función pulmonar de la persona, lo que lleva a peor calidad de vida, va a tener, si está más inflamado y la función o la espirometría está peor, obviamente la persona va a sentir más tos, más disnea, más producción de esputo, etcétera. Y por lo tanto, todo esto me aumenta la mortalidad. Que un paciente con diagnóstico de POC se hospitalice, ¿sale? O sea, por una exacerbación como tal, requiera puntas nasales no invasiva o intubación, obviamente entre más invasivo sea el dispositivo, peor va a ser. Todo esto me aumenta la mortalidad, ¿sale? Y no a 3 años, a 6 años, ni nada. Desde el mes después del egreso, el paciente tiene mucho riesgo a volverse a hospitalizar por otra misma exacerbación y en esa fallecer o al egreso próximo o pronto, perdón, fallecer dentro de esos primeros 30 días. Hay diversos factores de riesgo que me favorecen también el desarrollo del EPOC, como aquellos, por ejemplo, pacientes que son de endotipo de TH2. ¿A qué me refiero? Que su principal vía inflamatoria sea la eosinofílica. Estos famosos eosinófilos que muchas de las terapias actualmente y que ustedes me imagino han escuchado de los esteroides inhalados y todo esto le tiran a esta parte de la eosinofilia. No todos los pacientes son eosinofílicos, de hecho solo aproximadamente de un 20-30% tienen este tipo de inflamación, pero si la tienen, tienen mayor riesgo a ser una persona que se va a exacerbar. El antecedente previo de una exacerbación, como les mencionaba, esto también me favorece por todo ese periodo que queda después de ese evento agudo, va a continuar esta inflamación y me va a favorecer al desarrollo de otro, que son los pacientes que son exacerbadores frecuentes, o sea que tengan 2 o más eventos en un periodo corto de 3 a 6 meses. Un FEV1 bajo, o sea, a partir de un GOL4, que es menos del 30% del predicho del FEV1, pues tienen mayor riesgo, son pacientes más graves para desarrollar este evento. Hay otros un poquito más objetivos, como también el incremento en el radio de la arteria pulmonar y la aorta, más de 1,
enfisema extenso, mucha destrucción que tengan en el parénquima, que tengan mucho engrosamiento de la pared de la vía aérea, que es esta parte de la bronquitis y bronquiolitis, este engrosamiento, o una deficiencia grave de vitamina D. Todo esto que ven aquí es lo que nosotros tratamos de evitar que el paciente llegue a este punto para que no se vuelva un paciente que es exacerbador frecuente, o ahí es muy importante lo que es evitar, ¿sale? Que desarrolle el primer evento de exacerbación, porque independientemente de la gravedad, obviamente entre más grave sea el caso, peor va a ser para el paciente, pero desde el primer evento, ¿sale? Yo ya ahí ya entra en un paciente que puede ser exacerbador frecuente y empeorar todo. Ahora, en esta parte del tabaquismo que les mencionaba, como todos estos factores de riesgo para desarrollar exacerbación, otro muy importante que hay con hincapié es el tabaquismo. Entonces, el que el paciente esté fumando, sale de manera activa, incrementa muchísimo más el riesgo a que vuelva a presentarse exacerbación. No solo es quitar el tabaco porque es parte del tratamiento y para que ya no le genere mayor obstrucción o más enfisema, es quitarlo porque también me va a llevar al primer evento de exacerbación. Entonces, si ustedes notan en este diagrama de Forest Plot, vean cómo se va disminuyendo este riesgo conforme mayor pase el tiempo de abstinencia. ¿Sale? Entre que el paciente lleve más tiempo sin fumar, yo voy a ir disminuyendo de manera significativa mi riesgo para desarrollo de una exacerbación de POC. Entonces, también es un factor muy importante de tener en cuenta cuando esté enfrente a un paciente, sea en urgencia, sea en la consulta, sea de primera vez, aunque sean de primer contacto, todos podemos identificar la parte del tabaquismo. Si es quien principalmente me lo ocasionó y quien me va a aumentar el riesgo también de exacerbarse, puede ser que yo no pueda tener en mi nivel lo que es la medición de la vitamina D o ver realmente en una tomografía contrastada el diámetro de la aorta y la pulmonar, o medir tal cual con los softwares nuevos lo que es el engrosamiento de la pared, etcétera, etcétera. Pero yo puedo preguntarle al paciente, ¿está fumando actualmente? Sí o no. Ok, sí. Usted ya tiene el diagnóstico de POC o el antecedente, o estamos frente a una exacerbación, y enviarlo y darle consejería breve para que deje de fumar. Eso es algo muy, muy importante y aquí se los recalco, que vean cómo disminuye esta parte del riesgo para exacerbaciones entre más tiempo pase la abstinencia. Ahora vamos a entrar un poquito a la fisiopatología y con esto doy entrada de la siguiente pregunta, la pregunta 2 del día de la noche. Y esta pregunta es: ¿cuál es la principal causa de exacerbación aguda de POC? Sus opciones son: la primera es Aspergillus fumigatus, la segunda es Streptococcus pneumoniae, la tercera es Moraxella catarrhalis y por último rinovirus. Para que vayan contestando y ahorita cuando regresemos a la presentación vamos a decir la respuesta correcta. Llevamos 40%. Por mientras, aquí hay una pregunta que es si un paciente diagnosticado con EPOC debe de usar los broncodilatadores de manera habitual, aún no se presenten exacerbaciones. Sí, eso ya iría un poquito más abocado a cuando estamos diagnosticando EPOC y qué tratamiento inicial, pero dependiendo de cómo graduemos la gravedad y sus riesgos de exacerbaciones futuras, va a ser el tratamiento inhalado que le vamos a dejar. Puede ser desde monoterapia hasta triple terapia de tratamiento inhalado. Eso ya va con estas características que les menciono, pero todos deben de tener un tipo de tratamiento inhalado. Y ya debe quedarse así. Cualquiera de estos tres se ha visto que disminuye el riesgo de exacerbaciones, mejoran función pulmonar y calidad de vida. Ahorita llevamos un 60%. Vamos a ver si contestan un poquito más de sus compañeros para decir la respuesta correcta. El fumar marihuana causa fibrosis pulmonar, no específicamente para lo que es el engrosamiento o el daño intersticial, pero sí hay muchos otros daños respiratorios asociados a cannabis. No para fibrosis, ni mucho menos fibrosis pulmonar idiopática, ni ese punto, pero sí otras enfermedades en el cannabis respiratorias.
Ya estamos casi el 70%, que contesten unos más y regresamos a la presentación. Bien. Ya respondió casi el 70%, entonces para dar continuidad voy a finalizar la votación, les voy a enseñar los resultados. La mayoría de ustedes contestó, casi el 45%, casi la mitad, contestó que es Streptococcus pneumoniae y en segundo, rinovirus. Entonces regresamos a la presentación para ahora sí ver esta parte de la fisiopatología. Muy bien. Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿quiénes son mis principales agentes que me van a causar una exacerbación? Como dijimos hace unas diapositivas, infecciones. Y de esas infecciones, el principal son virus, ¿sale? Entonces, de ese, el más común, más del 50% de los casos, es el rinovirus. Esa fue era la respuesta correcta. De ahí, de manera descendente por la frecuencia tenemos influenza, el virus sincitial respiratorio, el parainfluenza, metaneumovirus, coronavirus y adenovirus, entre muchos otros. Estos son los principales o más comúnmente asociados. Entonces, por ejemplo, desde COVID empezamos a tener muchas pruebas moleculares que me ayudan a identificar estos paneles respiratorios por PCR, me ayudan a identificar estos microorganismos, sale de manera mucho más fácil y se ha visto que la mayoría de los eventos están asociados a una infección viral. Muchos de estos, cuando hacen la historia clínica de una exacerbación de POC, el paciente lleva una o dos semanas previa, la mayoría, más del 50%, que iniciaron con síntomas de vía aérea superior, principalmente con rinorrea, coriza, congestión nasal o estas molestias de como cualquier infección viral y que esto fue progresando, sale hasta que ya llegan al incremento, como vimos en la definición, aumento de tos, aumento de disnea, sale aumento de la producción de esputo, etc. De aquí, el siguiente más frecuente tenemos que son las bacterias, que van del un 40 al 60%. De las bacterias, la principal asociada es lo que es el Haemophilus influenzae, y de ahí de frecuencia tenemos Moraxella cataralis, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. Entonces, la mayoría de ustedes contestó Streptococcus pneumoniae. Recuerden que este es el principal patógeno para neumonía adquirida en la comunidad, que es una entidad completamente diferente a una exacerbación de POC, ¿sale? Una cosa es neumonía, ya lo vamos a hablar un poquito más en la parte de diagnóstico para diferenciales, y otra cosa es exacerbación de POC. Son dos entidades diferentes. Sí, el paciente de POC, puede presentar neumonía, que ahí sí el patógeno más frecuente, dependiendo que no tenga otros factores de riesgo, es Streptococcus pneumoniae. Para exacerbación de POC, el más frecuente es viral, ¿sale? Esa es la principal causa. Eso sí, los pacientes con EPOC pueden tener una sobreinfección bacteriana y viral. Hasta el 30% aproximadamente pueden tener esta sobreinfección, porque los virus van a causar una serie de inflamación aberrante en mi vía aérea y me va a favorecer también a lo que es la sobreinfección bacteriana. Sea porque, como dijimos, ya es un paciente que la microbiota ya cambió y tiene esta parte ya colonizado estos microorganismos y favorece el sobrecrecimiento anómalo de los mismos, o porque llegaron de nuevo, o sea, el Haemophilus llegó solito favoreciendo la entrada por la infección viral que ya tiene el paciente. Como ven, esto es un poquito complejo, sale si es algo muy heterogéneo y complejo discernir bien entre una y otra. Hay ciertas características que me orientan, y si yo tengo en mi centro alguna de estas pruebas moleculares, o sea, la PCR para el panel respiratorio, mucho más fácil porque sí me ayuda a discernir realmente cuál fue la causa. En dado caso que esto es lo más frecuente en México, que no tenemos estas pruebas, la parte de la historia clínica, los síntomas y algunos laboratorios me pueden orientar ante una causa u otra, ¿no? Independientemente de esto, ¿qué me va a generar? Tanto la parte viral como bacteriana, toda esta inflamación aberrante, la liberación de una serie de citocinas o quimiosinas proinflamatorias, como la interleucina 8,
el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, todos los factores de crecimiento de granulocitos, monocitos, etcétera. Todo esto se va a liberar de manera anómala, aberrante. Y aparte, pues se ve favorecido, ¿no? Con lo que es la contaminación. Entonces, lo de la partícula PM2.5, que ahorita lo tenemos a tope en México, los que somos aquí de la Ciudad de México, vivimos aquí, cuando dan eso de alerta de contingencias, cuando esta partícula sobrepasa lo permitido que tenemos, y esto me va a afectar a los pacientes ya respiratorios crónicos, uno de estos lo que es paciente de EPOC, ¿no? Y esto favorece la entrada de lo que es virus y bacterias. Por lo tanto, la contaminación favorece todo esto, ¿no? Al igual como el humo de tabaco, y todo esto puede exacerbar este proceso inflamatorio de la vía aérea, contribuyendo al inicio de una exacerbación. O sea, es algo muy frecuente. Aquí, por ejemplo, se da la alerta de que hay contaminación, todos estos pacientes empiezan como esta molestia y favorece la entrada de algún virus, la sobreinfección bacteriana o la entrada directa de una bacteria, ¿no? Entonces, más o menos así es como es la vía del inicio de una exacerbación. ¿Y qué pasa con toda esta inflamación de todas estas quimiosinas, interleucinas que le comenté? Pues empiezan a llamar a nuestras famosas células inflamatorias como los neutrófilos, los macrófagos alveolares y los eosinófilos, ¿no? Entonces, aquí como hay algunos pacientes en donde tenemos principalmente la vía inflamatoria eosinofílica. De hecho, este grupo de pacientes suele ser con exacerbaciones que cursan más graves, ¿no? Pero esto es en menor porcentaje, es un 30% aproximadamente. De ahí tenemos los pacientes que tienen principalmente la vía neutrofílica, ¿no? Estos neutrófilos, ¿no? Esto es principalmente en los pacientes que tienen una exacerbación bacteriana, o sea, en estos pacientes que llegan con síntomas respiratorios, sospechan exacerbación de POC, etcétera, etcétera, le toman una biometría hemática y ven que tiene la neutrofilia, ¿no? O sea, los neutrófilos por los cielos. Entonces, probablemente esté a nuestra principal vía de entrada y eso puede ser como un orientador a que lo más probable es que pueda ser bacteriano, puede apoyar o respaldar su diagnóstico. O al contrario, ven esto de que es principalmente una vía eosinofílica, ¿sí? Algo que sí que queden claro, que sean eosinófilos elevados o neutrófilos elevados, orientan, pero no me descartan o me confirman que sea bacteria o no sea bacteria, o que sea virus y no sea virus, ¿sale? Eso únicamente va a ser a través de un cultivo o pruebas moleculares, pero esto sí me ayuda a orientar un poco más mi diagnóstico. Toda esta parte de la inflamación que es aberrante no es correcta, a eso me refiero, aunque haya mucho no va a ser bueno, porque estos neutrófilos empiezan a tener una fagocitosis anómala y de hecho empiezan a producir mayor elastasa de neutrófilo y metaloproteinasas y eso me va a favorecer a mayor daño en mi vía aérea, ¿no? Esta mayor inflamación que va a generar efectos deleterios. De hecho, todo esto inflamatorio, ¿sí? ¿Qué les suena luego cuando hay una inflamación sistémica descomunal? A que va a haber algún problema cardiovascular y metabólico, eso es de entrada. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo cuando están cursando una exacerbación a que haya algún evento asociado cardiovascular y que empeoren ya una enfermedad metabólica de base o favorezca el desarrollo de alguna enfermedad metabólica. Va a haber mayor hipersecreción de moco, edema y broncoconstricción, que esto me va a llevar a un aumento de la limitación del flujo aéreo y pues todo esto favorece a que haya mayor inflamación sistémica. Entonces, para rebobinar todo esto y que les quede claro, llegan todos estos, sea bacterias, sea virus, favorecido por la contaminación y el humo del tabaco, me va a favorecer la liberación de un montón de quimiosinas, interleucinas, que van a favorecer el aumento de todas estas células inflamatorias en mi vía aérea, que se haya un imbalance, una disregulación en las mismas, no sea una inflamación homogénea, sino aberrante y mala, o sea, no sirve para nada y me va a alterar esta respuesta inmune adaptativa, ¿sale? Y todo esto me va a llevar a que haya más de lo que ya el paciente ya tiene en su enfermedad del EPOC. Ya tiene limitación, lo voy a empeorar. Ya tiene moco, lo voy a empeorar. Ya tiene broncoconstricción, lo voy a empeorar. Ya tiene riesgo cardiovascular por tener la EPOC, lo voy a empeorar. ¿Sale? Entonces, para que esta parte quede claro. Y ahora ya en la parte mecánica, esto fue inflamatorio, ahora en la parte mecánica, ¿qué va a pasar? Pues esta limitación del flujo aéreo me va a generar una alteración en la ventilación-perfusión.
Entonces recuerden que el pulmón tiene las áreas ventiladas, que es donde llega el aire con el oxígeno, y las áreas profundidas, que es donde están los capilares, donde va a haber esta difusión de oxígeno y la salida del dióxido de carbono, ¿no? Como lleva esta alteración BQ, de ventilación-percusión, tenemos ya que se genera hipoxemia. Doctora, ¿en todos los pacientes va a haber hipoxemia? No, depende de la gravedad de esta parte inicial, qué tan grave va a ser esta parte segunda. Pero pues sí vamos a llegar en algún proceso si la progresión o la exacerbación progresa, ¿sale? De aquí, cuando los pacientes entran en hipoxemia, ya empieza un incremento de la demanda ventilatoria, ¿sale? Y es cuando empieza la falla de bomba, o sea, hay una fatiga de mis músculos respiratorios. Como no les estoy dando el oxígeno de manera adecuada, recuerden que el músculo funciona gracias al oxígeno, ¿sale? No se los estoy dando o entregando de manera adecuada, voy a sobrepasar esa oferta y demanda y el músculo se empieza a cansar y fatigar, ¿sale? Y es cuando ya hay falla de bomba, se refiere a que el músculo, el diafragma, empieza ya no a ventilar de manera, a funcionar de manera correcta, por lo tanto ya tengo un problema, ¿sale? En que se empieza a incrementar el dióxido de carbono, o sea, hay hipercapnia, ¿sale? Y esto es un ciclo vicioso. Como hay incremento en la demanda ventilatoria, acá el cerebro está diciendo, oye, respira más, métele oxígeno, y empiezan a tener taquipnea. Obviamente, la taquipnea en un paciente con EPOC que tiene este problema de la limitación al flujo aéreo, empieza a empeorar el atrapamiento aéreo y eso empeora la falla de bomba. Y esto es un ciclo vicioso y es cuando ya llega el paciente más grave a la parte de acidosis respiratoria, etcétera, porque ya hay un desbalance completamente en esto y esto es lo que genera que el paciente perciba la disnea. Más aparte de la inflamación y todo esto es que va a tener más tos, más flema, etcétera, ¿no? ¿Qué estudios entonces me sirven o deben de realizar en un paciente que tiene exacerbación de POC? Vamos a empezar con los de laboratorio. Entonces, lo que es la proteína C reactiva o la PCR, esto es un biomarcador muy bueno, ha sido muy utilizado no solo en EPOC, sino en cualquier otra enfermedad respiratoria aguda, que me ayuda como a identificar este tipo de inflamación y catalogarla qué tan grave es. No logra diferenciar de manera correcta entre exacerbaciones virales y bacterianas, pero eso sí, hay una tendencia. En las bacterianas suele ser ligeramente mayor. Los niveles se asocian con la gravedad y es un buen predictor para la frecuencia de exacerbaciones. O sea, pacientes que tienen niveles muy elevados de la proteína C reactiva, es más probable que vaya a tener más exacerbaciones a corto plazo. Y al igual, me ayuda a reducir el uso innecesario de los antibióticos, ¿no? Minimizando así lo que es la resistencia a los antibióticos y los efectos adversos al mismo. O sea que si los pacientes tienen este aumento de síntomas y todo esto y están menos de 10, entonces es menos probable que sea de origen infeccioso, ¿sale? Principalmente bacteriano, y ya así no tenga que usar de manera indiscriminada lo que son los antibióticos. Esto que me ayuda a guiar en el paciente lo que es el estado de inflamación, la terapia antimicrobiana y me ayuda a predecir riesgo de exacerbaciones. Hay otros estudios de laboratorio como la procalcitonina, los valores de arriba de 0.25 nanogramos sobre mililitro me indican necesidad de hospitalización dentro de los primeros 7 días. En algunas ocasiones también han visto si nos puede ayudar o no a guiar la terapia antimicrobiana, pero de hecho se ha visto que tiene peores resultados si usamos la procalcitonina solita para guiar la terapia. O sea, que esté elevada no quiere decir que a fuerza tengo que usar antibiótico o al contrario, que esté baja no quiere decir que no tengo que usarla. Entonces, hace que sea un poquito más difícil a comparación de la proteína C reactiva. Por lo tanto, pues no está estandarizado su uso. Tenemos otro estudio de laboratorio que es la gasometría arterial. Este es muy importante, la medición absoluta y los cambios a través del tiempo. O sea que si yo ya conozco desde antes a mi paciente, es alguien que yo ya vi en consulta, etcétera, y llega otra vez con este incremento de las molestias y yo tengo esta facilidad de medir, tengo en mi centro lo que es medir gases arteriales, puedo ir viendo a lo largo del tiempo y ver si hay un incremento en lo que es el CO2, o sea, hipercapnia, o una disminución significativa del O2, o sea, hipoxemia. Y son útiles también para valorar la gravedad. No está disponible, eso es como una de sus principales desventajas, que no está disponible en todos los centros. Podemos utilizarlo, intercambiarlo con la oximetría de pulso, pero recordemos que solo me va a valorar lo que es la saturación periférica, o sea, O2. No me va a valorar de manera correcta lo que es la PaO2, ni definitivamente valora CO2.
y me sirve para esta parte de ver si hay hipercapnia o hipoventilación y el estado ácido-base, que es la parte de la acidosis, que es algo que ya entra en gravedad al paciente. Algunos otros laboratorios, estos no son necesarios en todos los pacientes, es muy importante también tener en cuenta que cómo va la historia clínica y qué síntomas asociados tiene. Si, por ejemplo, es un paciente que sí tiene POC, pero también ya tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, o también les comenta que tiene edema en miembros periféricos, o que tuvo antecedente cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera, me puede servir la medición del BNP o proBNP para ver si está asociado a una insuficiencia cardíaca, que es muy frecuente, o realmente no es una exacerbación de POC, sino más bien es una exacerbación de una enfermedad cardíaca de base. Entonces, ya dependiendo de cómo vamos viendo esto en la parte de la evolución de la enfermedad, de la historia clínica que nos comenta el paciente, ya es que otros estudios puedo pedir, como también el dímero D o troponinas. Por ejemplo, aparte de que tiene más disnea y un poco más de tos, también se asocia al dolor retroesternal, que se irradia brazo, etcétera, etcétera. Le toman un electro y ven que pues más bien es un infarto. Ahí ya pues hay que medir troponinas u otras enzimas cardíacas, o que también se asoció, por ejemplo, a un incremento del volumen de un miembro pélvico, o sea, de una pierna, y aparte asoció a mayor disnea, mayor desaturación, mayor tos y hasta a veces hemoptisis. Parece exacerbación por lo que mencionamos, pero por lo de la pierna llama la atención que puede ser una tromboembolia pulmonar. Entonces hay que pedir dímero D, ¿no? Y ahí sí descartar lo que es un diagnóstico diferencial. Hay otros como el fibrinógeno, que estos suelen incrementar durante la exacerbación y suele regresar a niveles normales hasta 6 semanas después. Su incremento está asociado a la mortalidad y también se asocia a la elevación de una interleucina, como mencionamos hace unas diapositivas, la interleucina 6. La medición específica de la interleucina 6 sí es un mejor predictor de mortalidad, pero eso definitivamente, si yo no tengo fibrinógeno o PCR, proteína C reactiva, no tengo medición de interleucina 6. Es algo mucho más difícil de conseguir y es muy costosa. Ahora, ¿qué estudios de imágenes podemos solicitar en un paciente? Iniciando siempre con la radiografía de tórax. Es muy, muy importante. Independientemente que yo ya hice mi exploración, ya yo pedí ciertos estudios de laboratorio, este estudio está casi presente en todos los centros, no en todos, pero en la mayoría lo tenemos, y es muy importante para diagnósticos diferenciales. Entonces, si ustedes recuerdan en la primera pregunta que varios pusieron que hubiera una consolidación, etcétera, eso es un diagnóstico diferencial. Hay que hacerlo, hay que hacer ese diagnóstico, porque la neumonía también me va a dar tos, me puede dar fiebre, también me va a dar incremento de disnea, ¿sale? Me va a dar desaturación, me va a dar flema. Todo esto igualito a una exacerbación de POC. Necesito un estudio de imagen para yo hacer la diferenciación. Así como ven en esta radiografía del lado derecho, esta área de aquí de una opacidad, que en este caso es una opacidad homogénea de bordes bien delimitados que tiene broncograma aéreo. Entonces ya no es una exacerbación de POC, es una neumonía o hay algo más ahí que me está ocasionando esto, ¿sale? Por ejemplo, el neumotórax, ¿sale? El neumotórax que puede presentarse en pacientes con EPOC, en aquellos que tienen enfisema, muchas veces este enfisema va aumentando y forma bulas, ¿sale? O sea, hay aquí aire encapsulado y esa pared es muy delgadita y por alguna razón se explota y esa va a liberar ese aire y va a generar este neumotórax, este atrapamiento de ese aire a nivel pleural que me va a colapsar mi pulmón. Y eso también es una urgencia. El paciente va a tener BPOC, incremento de disnea, puede incrementar un poquito la tos, va a incrementar lo que es la desaturación, etcétera. Se parece a exacerbación, pero realmente es un neumotórax. Es algo que a fuerza de regla hay que descartarlo. Entonces, el tratamiento en estos dos casos que vimos son diferentes. La neumonía, como el principal factor de riesgo es estreptococos, hay que dar tratamiento abocado a, ¿no? O a menos que ya tengamos el microorganismo identificado. El neumotórax, hay que liberar ese aire, hay que poner una sonda endopleural o el catéter que tengamos disponible para liberarlo, ¿no? O en otro caso, por ejemplo, algo muy frecuente, estos pacientes pueden tener otras enfermedades asociadas, como dijimos, insuficiencia cardíaca. Entonces yo lo exploré y como que no alcanzo a escuchar bien los ruidos respiratorios, están abolidos, o pues él está como un poquito taquipneico, no me permite la auscultación correcta, tiene mucha tos, etcétera.
Le tomo la radiografía y sorpresa, tiene neumotórax, en este caso, en esta radiografía que está hasta el lado izquierdo, es derrame pleural, este derrame que es unilateral. Entonces, muchas veces cuando vemos estas radiografías de derrame de un solo lado, hay que pensar en cáncer. Luego piensen que eso puede ser cáncer, derívenlo a algún otro centro o hagan algún estudio de extensión, de mayor extensión. En los casos que vean el derrame, así como esta imagen que ven de este lado, del lado izquierdo, lo ven también del derecho, o sea, derrame bilateral, lo más probable es que o tiene insuficiencia cardíaca descompensada o asociada con la exacerbación o es pura insuficiencia cardíaca y realmente no fue una exacerbación de POC. Me sirve para valorar esto, descartar diferenciales o enfermedades asociadas, ¿sale? De aquí, ¿qué estudios de extensión pulmonar me van a servir para esta parte de la exacerbación de POC? Tenemos principalmente la tomografía de tórax, como lo es la tomografía simple de alta resolución o con contraste o angiotomografía. ¿Cómo voy a decidir en cuál estudio, si yo lo tengo disponible, cuál estudio solicitar? Dependiendo de los síntomas del paciente. Si fue aquel que vieron que tenía una radiografía con derrame unilateral, entonces pidan un estudio con contraste IV. Uno me ayuda a diferenciar si eso es líquido o eso es un tumor, porque me ayuda a delimitar muy bien la pleura, ¿sale? Me ayuda también a ver esta parte de algunas tumoraciones. En el caso de la angiotomografía, si el paciente también venía con aumento de una extremidad, el dímero D elevado, etcétera, de entrada piden una tomografía, no pidan tantos estudios de tomografía. Con un angiotac, ahí puedo ver parénquima y esta parte vascular, ¿no? O si de plano el paciente no tiene nada de esto y parece una exacerbación de POC o quiero diferenciar con neumonía, con que pida una tomografía simple está más que perfecto, ¿no? Me ayuda a identificar enfisema, engrosamiento peribronquial, nódulos o masas y descartar diagnósticos diferenciales. Entonces, este es el caso de un paciente que llegó a urgencias con aumento de síntomas, ya tenía previamente el diagnóstico de POC, secundario tabaquismo. Vean aquí todos estos puntitos que se ven más negros, eso es enfisema centrolobulillar, y al correr toda la tomografía, desde los ápices hasta las bases, no se vio ninguna otra lesión asociada, o sea, consolidación ni nada, se descarta neumonía y dejamos que es solo exacerbación de POC. Al contrario, otro paciente que llegó igualito, aumento de síntomas, ya tenía diagnóstico previo de exacerbación de POC, se realizó su tomografía para descartar que no haya alguna otra lesión asociada, como neumonía, etcétera, y se encontró esto. Esto es un tumor, ¿sale? Esto fue cáncer, esto es ya que se abordó, fue un adenocarcinoma. Entonces me sirvió, ¿sale? Para descartar unas cosas y también para valorar si no tiene alguna otra lesión asociada. También me sirve, siguiendo, esto es una neumonía bilateral, tiene aumento de la resolución en la ventana paraparénquima, tiene broncograma aéreo, esto es correspondiente a consolidación, esto fue una neumonía bacteriana y, por ejemplo, en los pacientes que pienso más que es una tromboembolia, se confirmó, fue un angiotac y tal cual aquí se ve el trombo en la arteria pulmonar principal derecha. Hay otros estudios de gabinete que me pueden servir, como el ultrasonido pulmonar, si lo tienen disponible y ustedes lo pueden dominar bien y su centro lo domina bien, se recomienda electrocardiograma, ese siempre es de cajón, ecocardiograma transtorácico, ya cuando sí tengo una alta sospecha de insuficiencia cardíaca, o un ultrasonido Doppler de miembros pélvicos cuando sospeche en esta parte de tromboembolia. Ahora sí, cómo clasificamos las exacerbaciones agudas de POC, siguiendo esta propuesta de Roma del 2021, la gradación previa que teníamos, que es esta que les muestro aquí de leve, moderado, grave, que fue propuesta por la GOLD desde hace muchos años, tenía una limitación muy importante, ya que uno se hacía ya que yo decidía qué tratamiento darle. Entonces era ya a decisión de la persona que lo estaba valorando. Eso tiene muchas complicaciones, porque si yo infraestimo esa parte de la gravedad, puede ser que es alguien que yo lo mando a casa y le doy esteroide y adiós, bye, pero realmente venía con algún otro problema que requería hospitalización, o al contrario, lo hospitalizaba, por ende ya entra en una clasificación grave, pero realmente no era un paciente que requería hospitalización y que solamente pude verlo así de manera ambulatoria. Por lo tanto, como es tan variable esta caracterización de los síntomas y los recursos en cada nivel de atención son diferentes, así como las costumbres locales, fue que se dio esta propuesta de Roma en clasificar en 3 niveles. Y gracias a estos 3 niveles que son mutuamente excluyentes, son más objetivos, ya puede tener el médico un poquito más de certeza cuando haga la clasificación de la exacerbación. Entonces,
Cuando yo sospecho en un paciente que tiene exacerbación de POC, primero considero si no hay un diagnóstico diferencial de acuerdo a la evolución del cuadro clínico que me comenta el paciente, a la exploración física y con eso a qué estudios yo pedí. Ya se da, en dado caso que se confirme uno de esos, ya se da tratamiento dirigido. Si no, y realmente confirmo que es una exacerbación de POC, ahora hay que graduar la gravedad. Leve, y que esto me refiero a todos con default, que debe de tener todos estos criterios, ¿no? Uno, disnea. Disnea valorado con la escala visual análoga menor de 5. ¿Cuál es esta escala? O muestran las caritas, tal cual ustedes ponen en Google escala visual análoga y les va a salir la típica las caritas que va de verde a rojo, o le dan del 0 al 10. ¿Usted cómo califica la falta de aire que está sintiendo en este momento? 0 es nada, 10 es inminente, es una falta de aire terrible, la peor que ha sentido en toda su vida. Entonces, así el paciente le ayuda a ver, ok, si yo normalmente siento un poquito de falta de aire, o sea, siento un 1, ahorita yo siento un 7, no es la peor falta de aire que he sentido en mi vida, pero sí es importante. Entonces, eso es como un poquito más certero para nosotros realmente clasificar de manera correcta esa disnea que percibe el paciente. Que no tenga taquipnea, o sea, que la frecuencia respiratoria esté en menos de 24, no tenga taquicardia, o sea, la frecuencia cardíaca esté en menos de 95, que la saturación en reposo al aire ambiente, o sea, esté arriba de 92, que no haya hipoxemia, o que esté arriba de 92 con su prescripción habitual de oxígeno. O sea, si mi paciente normalmente usa 2 litros de oxígeno y está saturando arriba de 92 con esos 2 mismos litros, no pasa nada. En cambio, si es un paciente que antes no usaba oxígeno y llega con 89 o llega con 80%, pues ya eso no es tan normal, ese no es su basal, ¿sí? A eso se refiere. Y que una proteína C reactiva esté en menos de 10 miligramos por litro. En dado caso que sí cumple todos estos criterios para el diagnóstico de leve, perfecto, determino etiología si yo tengo en mi centro la disponibilidad con el panel respiratorio o cultivo de expectoración, etcétera, y decido tratamiento que lo vamos a ver un poquito más adelante. Si no, y el paciente no entra en este leve, sino más bien tiene disnea mayor o igual a 5, tiene taquipnea, o sea, frecuencia respiratoria mayor o igual a 24, tiene taquicardia, si desatura en reposo o con la prescripción habitual que tiene oxígeno, o si hubo un cambio más del 3% del basal, si yo conozco previamente al paciente o él lleva su registro, y si tiene una PCR mayor o igual a 10 miligramos por litro, ese ya es una exacerbación moderada, siempre y cuando no haya acidosis respiratoria. ¿Puede haber hipoxemia? Sí, sí puede haber en las moderadas, sin problema. ¿Puede haber hipercapnia? Sí, sí puede haber hipercapnia, pero no acidosis. No hay acidosis respiratoria. Cuando ya el pH está por debajo de 7.35, que es la definición para acidosis, entonces ya ahí sí es una exacerbación grave. Como les dije, cada uno de estos es mutuamente excluyente. Si el paciente tiene todo esto, pero no cumple el de la acidosis, entonces ya es grave. Si el paciente tiene todo esto, pero no tiene acidosis, se queda en moderada. Puede haber hipoxemia, puede haber hipercapnia, pero no acidosis. En cambio, la grave, no importa cómo está lo de arriba, lo de disnea, lo de frecuencia cardíaca, etc. El paciente ya tiene acidosis respiratoria, que es secundaria a hipoxemia con o sin hipercapnia, ¿sale? Para que se genere acidosis para que se genere acidosis respiratoria siempre tiene que haber hipercapnia, ¿sale? Entonces aquí les pongo los puntos de corte, arriba hay 45 si estamos a nivel del mar, aquí en Ciudad de México en Valle el punto de corte es menor por la altitud que tenemos, es 38. Si el paciente tiene el CO2 arriba de 38 y esto asociado a acidosis, ya es secundario a que es de causa respiratoria, es una hipoventilación. Entonces, ya poniendo como en orden nuestras ideas de cómo va a ser esto, primero llega mi paciente, le hago la historia clínica, la evolución de cómo van estos síntomas y hay que valorar comorbilidades respiratorias y no respiratorias, principalmente las metabólicas, diabetes o cualquier otra asociada o las cardíacas, ¿no? Son las más frecuentes. De ahí valoro los síntomas de lo que me está comentando, la gravedad de la disnea, si tiene tos, si tiene taquicardia, si tiene taquipnea, cuánto tiene de esputos de la expectoración, su volumen, su color, si está con uso de músculos accesorios, ¿no? Con tiraje intercostal, etcétera. Y de ahí los estudios adicionales. Así nos vamos en orden.
pido una gasometría si lo tengo disponible, pido una biometría hemática, una proteína C reactiva, una química sanguínea para ver que riñón, glucosa y todo eso también esté bien, y ya de ahí, dependiendo en lo que es de gabinete, cómo yo voy orientando el diagnóstico de mi paciente. Con todo esto de acá arriba, valoro, de acuerdo a la graduación de la gravedad, dónde va a ser el mejor lugar para tratarlo. O sea, los leves se pueden ir a casa de manera ambulatoria sin problema. Los moderados, como es un paciente que ya tiene hipoxemia y no corrige con el oxígeno que él tenía previamente, o era alguien que no usaba oxígeno y tiene hipoxemia, entonces sí se recomienda que se hospitalice, no necesariamente a terapia intensiva, pero sí que se hospitalice. Y ahora sí, ya que hice todo esto, ya que ataqué lo grave, ¿no? De que el paciente, a ver, ¿dónde lo voy a mandar? Casa, hospital, terapia intensiva, ya que puse mi pensamiento en eso y ya lo acomodé, ahora sí, vamos a ver qué lo causó. Tengo panel respiratorio, tengo cultivo de expectoración, etcétera, y uso los recursos que tengo. Con todo esto, pues ya vamos a la parte de tratamiento, que es la parte final, que algo muy importante, que el pronóstico a largo plazo, que ya lo habíamos visto previamente, de una exacerbación que requirió hospitalización, es muy mala, es sombría, tiene una mortalidad de 5 años del 50%, o sea, la mitad de los pacientes que se hospitalizan por exacerbación en menos de 5 años van a fallecer, principalmente por alguna causa cardiovascular. Y específicamente de esto cardiovascular tienen en los primeros 30 días hasta 2 años de haberlos egresado, o sea, salieron ayer y tienen todavía 2 años más para tener un evento adverso cardiovascular asociado a esa exacerbación previa. ¿Qué factores se asocian a peor pronóstico? Los de edad avanzada, un bajo IMC, o sea, los que están en la parte de desnutrición, que ya tengan diagnóstico de alguna otra comorbilidad como cardiovascular o cáncer de pulmón, eso va a empeorar el pronóstico, o las hospitalizaciones previas por alguna exacerbación. ¿Cuáles son mis pilares del tratamiento de exacerbación? Primero, el objetivo de los tratamientos es minimizar el impacto negativo y prevenir estos eventos subsecuentes. Más del 80% por esta clasificación previa inicial que vimos se tratan de manera ambulatoria o mucho peor, muchos de estos no van ni siquiera a valoración porque no tienen una correcta educación de cuándo sí están teniendo empeoramiento de los síntomas. Entonces es muy importante, si ustedes tienen en seguimiento un paciente con EPOC, darles esta educación de qué es lo normal en su enfermedad y cuándo ya no es normal. Estos son los pilares del tratamiento: broncodilatadores, esteroide sistémico, antibiótico y oxigenoterapia. Si ven, algo muy importante que les hago hincapié, aquí no está la teofilina ya hay mucho tiempo que no se utiliza ni para tratamiento de EPOC estable, ni para tratamiento de las exacerbaciones. Las metilsantinas, que es la teofilina, tienen muchos efectos adversos y no mejoran y no nos sirven para nada. Entonces, ahora designo primero el lugar donde voy a tratar al paciente: ambulatorio, hospitalización o terapia intensiva. Aquí yo les puse los criterios por si le quieren tomar foto y tenerlo ahí de acordeón, de cuándo voy a ingresarlo, cuándo voy a decidir que el paciente no debe de irse a casa, el empeoramiento de los síntomas de manera grave, o sea, en clasificación en moderada, que tenga falla respiratoria aguda, que haya aparición de nuevos signos, como cianosis o edema periférico, que eso previamente no lo tuviera el paciente, que yo al inicio decidí tratarlo en casa y a las 48, 72 horas volvió para esta revaloración y haya fallado el tratamiento, o sea, siga igual, ya decido hospitalizarlo. Que haya comorbilidades graves como insuficiencia cardíaca o arritmias de reciente diagnóstico, ya hay que hospitalizarlo. Y que tengan algo muy importante, una mala red de apoyo en domicilio, o sea, que el paciente esté solo o no tenga manera de tener oxígeno en casa, ahí sí es de mal pronóstico, hay que hospitalizarlo. Los broncodilatadores, los de inicio en los casos de exacerbación aguda, son los de acción corta, como el salbutamol, el bromuro de ipratropio o el fenoterol, que son los 3 disponibles en México. Combinados o solitos. Combinados son el bromuro de ipratropio salbutamol, que es un beta-2 agonista del salbutamol, y el ipratropio es un antimuscarínico, o lo pueden usar solitos. Realmente no han visto mucha diferencia entre unos y otros, cuál tengan disponible, y también el factor económico, si el paciente puede comprarlo combinado o solito. Son los inhaladores iniciales, no hay diferencia en vía de entrega, o sea, en cartucho presurizado, que es el típico de botita que ustedes normalmente ven,
o los nebulizadores. Normalmente decidimos utilizar los nebulizadores en pacientes más graves o cuando están hospitalizados porque ellos no pueden hacer esta técnica. Pero si el paciente fácilmente lo puede hacer o podemos utilizar un espaciador como las aerocámaras, sin problema pueden usar lo que es el cartucho presurizado. Iniciamos de 2 a 4 horas en los primeros días de la exacerbación, los primeros 5 días, y de ahí vamos a ir disminuyendo la dosis gradualmente a como va sintiéndose el paciente. No hay ningún estudio aleatorizado que valore el uso durante la exacerbación de un broncodilatador de larga acción con o sin un esteroide inhalado, pero sí se recomienda al paciente que si yo ya le diagnostico una exacerbación de EPOC y él no estaba usando la triple terapia, o sea, que tenga los dos de larga acción con esteroide inhalado, se vaya con uno de esos a casa. Siempre que pasan con un cuadro de esto hay que mandarlos ya con su esteroide inhalado. En el caso de los esteroides sistémicos, estos sí me aumentan oxigenación, me aumentan lo que es el PEP1, disminuyen el tiempo de recuperación, disminuyen la falla de tratamiento y los días de hospitalización. Entonces, esta es una piedra angular que deben de llevar los pacientes cuando estamos diagnosticando una exacerbación de EPOC. Tenemos la prescripción estándar, que son los 40 miligramos de prednisona, que es vía oral perfectamente, por 5 días, no más. Realmente no ha visto que ciclos más largos mejoren lo que es la mortalidad y lo único que arriesgamos es el riesgo de neumonías. Entonces, por 5 días de prednisona, cuando estamos frente a una exacerbación de EPOC, principalmente moderado o grave, sin ningún problema. O el equivalente que tengan, como el equivalente a metilprednisolona, a dexametasona o a principalmente que esos son los más disponibles. Y ahora en la parte de los antibióticos. Los antibióticos han demostrado que favorecen la mortalidad a corto plazo, disminuyen la falla de tratamiento y favorece la purulencia de esputo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la definición actual comparada con la de Antonicen, ya no incluyen tanto esta parte de que aumento de la purulencia ni nada de esto. Y esto es algo muy importante que hago hincapié, es porque es muy difícil caracterizar lo que es la tos y la purulencia. Y más si el paciente, hay muchos pacientes que normalmente se tragan su flema o la escupen y la sacan y no la ven, no llevan como ese control, ¿no? Y más si son pacientes de mayor edad o mujeres. Entonces, caracterizarlo realmente es un poco difícil, ahí sí hay que hacer muy hincapié cuando dan la educación de que vigile su flema, vea cómo son las características, si ve un cambio, ya me puede orientar un poquito si hay mayor purulencia o no. Pero lo que sí, la purulencia tiene una sensibilidad altísima y una especificidad un poquito media del 52% para orientarnos que es algo bacteriano. Por lo tanto, no está en la clasificación de la gravedad. No importa si el paciente tiene el esputo es completamente purulento para ver si es una exacerbación grave o no. Me pueden orientar a usar antibióticos, eso sí, pero no a clasificarlo de la gravedad por lo difícil que es caracterizar esta molestia. ¿Cuándo vamos a prescribir estos antibióticos? Cuando el paciente tenga 3 síntomas cardinales: que haya aumentado la disnea, que haya aumentado el volumen del esputo y la purulencia. O si solo presenta 2 de ellos y que uno de estos sea la purulencia. Ahí sí me orienta a usar antibiótico, pero no me sirve para graduación de gravedad. Si el paciente se hospitaliza y requiere no invasiva o intubación, sí o sí tiene que llevar antibiótico. Si yo ya tengo un aislamiento microbiológico por cultivo o un panel respiratorio para alguna bacteria, ahí hasta mejor porque de hecho ya tengo específicamente el patógeno y ya puedo usar el antibiótico dirigido, ¿no? Ya nada más empiezo ese tratamiento con el dirigido y ya espero el antibiograma si es resistente o sensible. En los casos de elevación de la proteína C reactiva, por lo que mencionamos previamente, y no se recomienda guiarlo con la procalcitonina. Se prefieren esquemas cortos de 5 a 7 días que son igual de efectivos y con menos efectos adversos que los esquemas prolongados. Entonces, para exacerbación de EPOC, yo ya no necesito esos esquemas de 15 días o más. Con 5 a 7 días es más que perfecto. ¿Cuál elegir? ¿Qué antibiótico elegir? Hay que tener en consideración muchas cosas. Si ustedes están desde un primer nivel hasta uno, segundo, tercer nivel, lo que sea, deben de tener una unidad de vigilancia epidemiológica. Vayan a esa unidad y vean o pregunten cuál es su resistencia local. Normalmente está a cargo algún infectólogo o alguna enfermera especializada en la vigilancia epidemiológica y chequen su resistencia local, cuáles son sus principales microorganismos y cuáles son las resistencias que tienen. Los factores epidemiológicos del paciente, si ha estado hospitalizado, si ya ha estado previamente con cursos de antibióticos, si sí, cuáles microorganismos tiene, dónde vive, etcétera, ¿no? Comorbilidades,
el uso previo de antibióticos, qué antibióticos tengo disponibles, aunque yo quiera darle lo que yo quiera, si yo no lo tengo en mi cuadro básico o el paciente no lo puede pagar, eso también me dificulta cuál voy a utilizar, y los aislamientos previos del paciente. Si él ya antes había tenido un cultivo positivo a Pseudomonas, entonces yo debo de pensar principalmente que puede ser ese microorganismo. Entonces, en los pacientes de manejo ambulatorio, que son principalmente los leves y algunos moderados, hay que ver si tiene alguno de los factores de peor pronóstico. Si no cumple con alguno de estos factores de peor pronóstico, entonces yo puedo dejarle algún macrólido, como lo que es acitromicina o claritromicina, o las cefalosporinas de segunda o tercera generación, como cefuroxina o ceftodoxima, perdón. Entonces, si cualquiera de estos dos esquemas de 5 a 7 días sin problema. El más fácil de utilizar realmente y con menos efectos adversos es la citromicina en los casos de manejo ambulatorio, siempre y cuando no tenga un factor de por pronóstico, o sea, mayores de 65 años, comorbilidades cardíacas, uso de oxígeno suplementario las 24 horas del día, hospitalizaciones de exacerbación de POC en el último año, más de 2 exacerbaciones en el último año o un FEV1 menos del 50%. Si no tiene nada de esto, macrólido o cefalosporina de segunda o tercera generación. Si sí tengo algo, antes de eso, le inicio este esquema al paciente, revaloro, como les dije, en 48 a 72 horas. Si veo mejoría, continúo mi terapia hasta que cumpla los 5 días y listo, egreso al paciente. Si veo que hay empeoramiento o no ha mejorado nada, entonces pido cultivo de expectoración, revaloro si el paciente está usando bien la terapia, de los broncodilatadores, de la prednisona, etcétera. Considero que esté descompensado alguna comorbilidad y vuelvo a revalorar la gravedad de la enfermedad y si necesita hospitalizarse. En dado caso que el paciente sí tiene algún factor de peor pronóstico, entonces me pregunto, ok, el paciente tiene riesgo a que esté colonizado con Pseudomonas aeruginosa o en el último año tuvo algún aislamiento de Pseudomonas. En dado caso de que no sea así, entonces voy a prescribirle al paciente o ciprofloxacino y obtenemos cultivo y antibiograma. En dado caso que no sea así, en esta parte de acá seguimos el diagrama para acá para que sea como un poquito más fácil de entender. Entonces tengo que volver a pensar. Hay otros factores que no cumplió acá este paciente, no tuvo estos de acá arriba, no tuvo esto de acá arriba, entonces me pregunto, ¿mi paciente tiene riesgo realmente para tener pseudomonas? ¿Tiene un FEV1 menos de 30? ¿Tiene bronquiectasias? ¿Ha usado en los últimos 3 meses algún antibiótico de amplio espectro? ¿O es un paciente que usa de manera crónica lo que es el esteroide sistémico? Sí, ok, podemos dejar levofloxacino o ciprofloxacino. Siempre obtenemos cultivo y mandamos antibiograma, pero empezamos con este esquema empírico. No tiene esto, entonces puedo dejar amoxiclav o una fluoroquinolona respiratoria como lo es levofloxacino o moxifloxacino. ¿Sale? En caso, aquí igual revaloro a los 2-3 días, si hay mejoría cumplo el esquema a los 5 días sin ningún problema. En dado caso, lo mismo, si empeora o no hay respuesta, tomo en consideración todos estos criterios y el más importante, veo si el paciente realmente no requiere hospitalizarse. Si ya es un paciente, aquí estos son algunos esquemas de prescripción que igual lo pueden tomar foto o guardar, ya para que con más calma vean cómo se prescribe, cuántas veces al día, cómo son las dosis. Y ahora en los pacientes que ya vamos a decidir el manejo hospitalario, vamos lo mismo. Me pregunto, aquí lo principal cuando yo quiero dejar antibióticos en este grupo de pacientes de exacerbación de POC es si tienen o no pseudomonas. Entonces me pregunto, ¿el paciente tiene riesgo para estar colonizado por Pseudomonas aeruginosa? ¿Tiene una colonización previa, o sea, tengo un cultivo previo o una infección previa en el último año? Tiene un FEV1 menos del 30%, bronquiectasias, antibiótico de amplio espectro en los últimos 3 meses o uso crónico de esteroide sistémico, sí, ok, mando a cultivo y antibiograma y lo que voy a dejarles o es cefepime, ceftazidima o piperacilinato subactam. Todo tienen cobertura antiseudomónica. Levofloxacino también tiene cobertura antipseudomónica, es otro que también pueden dejar aquí sin ningún problema, nada más que ese como también puede ser como homoxifloxacino, también puede ser como la parte vía oral, es mucho más fácil para el paciente hospitalizado, ambulatorio, perdón. En los hospitalizados tengo esta vía de IV, pero también igual ahí yo puedo prescribir levofloxacino o homoxifloxacino en los esquemas, ya dependiendo de mi paciente.
En cambio, si es un paciente que no tengo tanto riesgo para la pseudomonas aeruginosa, estos son los dos esquemas preferidos, que sea una solita fluoroquinolona respiratoria como Moxiof o Levo, o una cefalosporina de tercera generación. Ya ahora lo mismo, si veo mejoría a los 2-3 días, cumplo el esquema de 5 a 7 días y lo puedo egresar a casa. En dado caso que veo siempre y cuando las comorbilidades estén controladas. Si veo que hay un empeoramiento falla, pido a fuerza el cultivo, aquí sí es obligatorio, y lo mando a antibiograma para ver realmente qué microorganismo y a qué es sensible. Ajusto terapia antibiótica, o sea, si empecé con, por ejemplo, una fluoroquinolona respiratoria y no estoy teniendo respuesta, lo puedo progresar como a piperacilina tazobactam o algo con mayor cobertura. Y aquí revaloro el uso correcto de la terapia concomitante, valoro si el paciente necesita no invasiva o hasta la intubación realmente, y considero las comorbilidades. La terapia con oxígeno, aquí vamos a ir titulando dependiendo siempre y cuando nos mantengamos en metas, que siempre sea entre 88 a 92. El paciente con enfermedad respiratoria crónica, específicamente POC, no necesita saturar más del 92%. Aumentamos el riesgo de hipercapnia si nos pasamos de 92%. Entonces, siempre y cuando tengamos estas metas, ¿cuáles son los dispositivos que puedo usar? Puntas nasales de simples, que son las más comunes, alguna mascarilla con mayor flujo como la Venturi, esta parte que ven aquí, esto me ayuda a favorecer que haya mayor entrega de flujo, o ya de plano con las puntas nasales de alto flujo, que estas me van a ir hasta 60 litros por minuto, el airecito que va a entrar caliente humidificado con oxígeno, lo va a combinar, es mucho mejor la entrega, mejora el trabajo respiratorio, el intercambio gaseoso y la mecánica pulmonar, pero su único problema es que no me previene la intubación. Y aquí algo muy importante, cuando ya ahora sí pienso que el paciente no me está respondiendo, o más bien de entrada es un paciente que tiene que irse a terapia a unidades de cuidados intensivos. Si el paciente tiene disnea grave que no responde a la terapia inicial que ustedes dejaron en urgencias, o sea, las puntas simples o las de alto flujo, no está respondiendo, lo más probable es que va a ser un paciente que se vaya a terapia intensiva. Que llegue de plano con estados en el cambio mental como confusión, letargia o coma, empeoramiento persistente de la hipoxemia, o sea, tengo una hipoxemia grave, una PaO2 menos de 40 es grave, o con empeoramiento de la acidosis respiratoria a pesar del manejo. Necesidad de intubación, eso es directo a terapia intensiva, o que tenga inestabilidad hemodinámica, o sea, que de plano necesite vasopresores, eso es terapia intensiva. Y la ventilación mecánica no invasiva, puede ser nuestra terapia inicial a la parte de la acidosis respiratoria, que recuerden que para acidosis respiratoria necesito el incremento del CO2 o PaO2, que es más de 45 a nivel del mar o más de 38 aquí en el Valle de México, con un pH menos de 7.35. Que tenga disnea grave o con signos clínicos sugestivos de fatiga muscular, como el tiraje, que tengan esta ya disociación tórax-abdomen, o una hipoxemia grave a pesar de todos los dispositivos que yo ya le dejé de oxígeno. Y a quienes sí ya voy a pasar a intubación directa, si no tiene tolerancia a la no invasiva o que hubo falla a la misma no invasiva, o sea que ya se la dejé unas 2 a 4 horas y el paciente sigue en acidosis, no retrase la intubación, necesitamos ir directamente a lo que es la intubación. Si el paciente ya se broncoaspiró o está vomitando, yo no puedo usar un dispositivo que me esté ocluyendo aquí, voy a empeorar esta broncoaspiración, tengo que pasar la intubación. Que tenga inestabilidad hemodinámica grave sin respuesta a los vasoactivos o a la fluidoterapia, va a ir directamente a lo que es a la ventilación mecánica invasiva, y lo mismo que llega con una hipoxemia que amenaza la vida o pacientes que no toleran la no invasiva. Con esto vamos a dar a la última pregunta, que es un caso clínico, ya para ir terminando la presentación. Les voy a leer el caso clínico, que es un paciente masculino de 69 años de edad, que tiene diagnóstico desde hace 3 años de EPOC, GOL4, su FEB1 es de 24% de predicho y su última hospitalización por exacerbación de EPOC fue hace 7 meses. Él acude a valoración urgencias porque tuvo incremento de la disnea, tenía un MMRC de 2 a 4, o sea, ya tiene una disnea en reposo, tiene tos con expectoración purulenta, fiebre de 38.7 grados al momento de la exploración en urgencias y dolor torácico de una semana de evolución. A su llegada tenía una saturación de 87% con las puntas nasales de 3 litros que él normalmente usa, pero a pesar de eso saturaba 87%, una frecuencia respiratoria de 27, una frecuencia cardíaca de 112 y tenía una temperatura ya de 36.7.
Se realizó la radiografía de tórax, no había evidencia de neumonía o alguna otra lesión. Le hicieron una biometría hemática, únicamente se identificaba neutrofilia, creatinina de 2.4, proteína C reactiva de 125 miligramos sobre litro y resto de estudios hasta ese momento que habían hecho estaba normal. Con esto damos entrada a la última pregunta de cuál sería su manejo inicial con este caso clínico que les acabo de leer. La opción 1 es ingresar a observación de urgencias, pedir una gasometría arterial, una tomografía de tórax e iniciar lo que es SAMA-SABA, que es salbutamol y pratropio, prednisona, moxifloxacino y titular el oxígeno suplementario. La opción B, ingresar a terapia intensiva, colocar una no invasiva, iniciar lo que es mi terapia broncodilatadora de acción corta, prednisona y amoxicilina clavulanato. Otra opción es ingresar a domicilio con prednisona, oxígeno suplementario y teofilina. Y por último, ingresar a terapia intensiva, iniciar lo que es de intubación orotraqueal, prednisona y esperar cultivo para inicio de antibiótico. Entonces, para que por favor vayan contestando la pregunta y dar conclusión a la presentación. Aquí hay una pregunta por mientras de si se recomiendan esteroides nebulizados versus sistémicos. Realmente, en general, no hay diferencia. Sí se prefiere lo que es el sistémico. El esteroide nebulizado tiene muy poca biodisponibilidad. Los que más frecuentemente se nebulizan es la budesonida o la fluticasona. Principalmente budesonida es la más disponible. Tienen muy poca biodisponibilidad a través de los dispositivos nebulizados. Se prefieren en general los sistémicos. Van a ver que en las guías internacionales dicen que no hay diferencia entre uno y otro, pero sí hay diferencia por el tipo de dispositivo que se usa a la hora de nebulizar. Nosotros casi en todos los centros no tenemos disponible lo que es de malla, entonces hay principalmente el jet y se pierde mucho medicamento ambiental. Entonces casi no está quedando nada a pulmón y pues realmente casi no funciona. Ya llevamos casi la mitad. Una vez que llegue la mitad de las personas que han contestado, vamos a continuar. Ahorita que contesten un poquito más de personas. Lleguemos a 70% y en las últimas fechas los médicos intensivistas en el sector salud no aceptan a los pacientes de POC. ¿Cuál es la recomendación? Sí, ahí hay un poco de problema, principalmente por el miedo que hay a que tengan un FEV1 muy bajo o un enfisema muy extenso que no favorezca lo que es la extubación. No es un criterio de exclusión para terapia intensiva. De hecho, las guías de POC te dan los criterios tal cual de a quién mandar a terapia intensiva y todo. Y si ustedes se van directamente a buscar cuáles como los criterios de rechazo para una terapia intensiva, no incluye lo que es la EPOC, a menos que sea una EPOC muy grave, ¿sale? O sea, que tenga un FEV1 muy, muy bajo, normalmente menos de 30 a 20%, porque la parte de la extubación o el destete de la ventilación mecánica no es imposible, no es imposible, pero es más difícil. Sí es más difícil comparado con otros pacientes. Normalmente los criterios de rechazo a terapia es un padecimiento crónico que no tenga un buen pronóstico, o sea, algunos tipos de fibrosis pulmonar, cáncer pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces ahí incluyen EPOC, pero es EPOC grave. Tiene que ser un EPOC muy grave, ahí sí no. Pero en general los otros tipos no hay ningún problema, no deberían de rechazarlo, pero suele ser por esta razón principalmente. Ya llegamos al 60%, entonces voy a finalizar ahorita la votación. Van a ver ahorita los resultados. La mayoría contestó de manera correcta, casi el 50%. En efecto, hay que ingresarlo a observación en urgencias. Hay que pedir una gasometría arterial. Ahorita yo no sé si le voy a colocar una no invasiva o si lo voy a intubar, porque recuerden que en los primeros del paciente que mencionaba, pues sí decía que tenía desaturación a pesar del oxígeno, pero yo no sé si esa hipoxemia realmente por la PaO2 es muy grave o si tenemos esta parte de la acidosis respiratoria que requiere la no invasiva. Entonces, primero tengo que pedir la gasometría arterial, pido estudios de extensión como lo es la tomografía
inicio mi broncodilatación de acción corta, la prednisona y el moxifloxacino. Entonces, ¿por qué no amoxiclav? O por qué no me espero al inicio el cultivo de expectoración para el inicio de antibiótico. Uno, les dije, todo paciente que vaya a ingresar hospitalizado con exacerbación de POC hay que iniciar un tratamiento empírico. ¿Por qué no amoxiclav? El paciente tiene factores de riesgo, tiene más de 65 años, tenía 69. Tenía una hospitalización previa en el último año por una exacerbación de POC y había utilizado antibiótico. Desconocemos realmente si hubo un microorganismo o por qué fue, pero pues tiene ese antecedente importante y aparte tiene un COL4, un FEB1 del 24% del predicho, eso ya me lo hace grave. Por lo tanto, sí necesito un mayor esquema con mayor cobertura y pues si recuerdan, el paciente tiene una creatinina de 2.4, tiene ya lesión renal, si es aguda o crónica, ya eso es para verlo más adelante, pero el beneficio del moxifloxacino también es que no necesita ajuste renal, ¿sale? Entonces, eso es algo bueno que tenemos con el moxi, que puede utilizarse sin ningún problema en pacientes con lesión renal o enfermedad renal crónica. Y por mientras vamos titulándole el oxígeno para que esta parte de la hipoxemia que persistía con los 3 litros se vaya corrigiendo, ¿no? Ya dependiendo todo lo demás cómo salga, yo ya decido si lo voy a ingresar a UCI, si se va a intubar o va a requerir solo ventilación mecánica invasiva. Vamos a regresar a la última diapositiva de nuestra presentación del día de hoy, que ya nos extendimos un poquito más de tiempo. Y por último, ya para terminar, el manejo de exacerbaciones que no amenazan la vida. Empezamos con lo más urgente, titular el oxígeno y que la saturación esté dentro de metas. Esto ya es un resumen. Inicio ya con mis broncodilatadores, incremento la dosis y frecuencia de los de corta acción. Considero el uso de los broncodilatadores de acción prolongada o el esteroide inhalado ya en el paciente que está estable. Puedo utilizar aerocámaras o nebulizadores de acuerdo si el paciente es muy grave o está no tan grave o lo que yo tenga disponible. El esteroide sistémico siempre va de la mano. Considerar el uso de antibióticos si hay datos de infección. Dijimos principalmente si tenía aumento de disnea, aumento de tos con la purulencia, ¿no? Estos son indicadores del uso de antibióticos y considerar si el paciente requiere ventilación mecánica no invasiva. Siempre monitorizar el balance de líquidos. Recuerden que hacia positivo, o sea, dar mucha agua también es peor para estos pacientes. Considerar la tromboprofilaxis con heparina subcutánea o de bajo peso molecular e identificar condiciones asociadas, principalmente cardíacas y metabólicas, ¿sale? Para que con esta diapositiva se vayan, sí, es como un esquema que resume todo lo que vimos de tratamiento. Con eso doy por terminada mi presentación. Les agradezco a todos los que se quedaron hasta ahorita al final. Y aquí les dejo mi correo igual por si hay alguna pregunta o hay alguna duda. Perfecto. Muchas gracias, doctora Guinto, por tan interesante presentación. Y mientras los médicos asistentes envían las dudas e inquietudes sobre el tema, deseo hacer una breve mención sobre Liomont y su producto Sinolox 4G, nuestros patrocinadores que hacen posible este evento para todos ustedes. Pues es un orgullo para todos quienes colaboramos en Liomont, un laboratorio 100% mexicano, poder brindarles medicamentos con calidad internacional a un precio justo, como es Sinolox 4G, moxifloxacino, una fluoroquinolona de cuarta generación de amplio espectro con efecto bactericida, que es eficaz contra bacterias resistentes a betalactámicos y macrólidos. Sinolox 4G pone a su disposición presentaciones con 5 y 7 tabletas con 400 miligramos de moxifloxacino y la solución IV, eficacia y potencia antibiótica con mayor velocidad de acción. La presentación de elección en situaciones agudas que no depende de los procesos de absorción, disponible en caja con bolsa de PVC con 400 miligramos de moxifloxacino en 250 mililitros de solución inyectable. Adicional a las ventajas del tratamiento que ofrece moxifloxacino, la presentación de Sinolox IV le brinda a sus pacientes una reducción del riesgo de contaminación microbiana por aire ambiental, paro automático de la perfusión al finalizar el contenido del envase, eliminando el riesgo de que el paciente sufra una embolia gaseosa, no se altera el ritmo de goteo y en todo momento se tiene control de la cantidad que se está perfundiendo y pues la disminución del volumen de desecho. Para más información sobre productos del portafolio de Liomont, les invitamos a visitar el sitio web liomont.com.mx o anatomia.com
o finalmente a ponerse en contacto con su representante a través de la plataforma Conectimed. Pasamos ahora sí a la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Ok. Nos comenta el doctor David Carrillo Silva. Buenas noches. ¿Cuál es el pronóstico en un paciente con EPOC exacerbada de varios años de evolución masculino de la tercera edad y con comorbilidades como hipertensión y diabetes mellitus tipo 2? Ahí la parte del pronóstico, de hecho hay varios índices que nos ayudan como a ver el riesgo de, uno de estos es el índice de Charleston, ¿no? Que ahí incluye comorbilidades, una de estas es diabetes, hipertensión o algún otro cardiovascular. Recuerden que en general por sí sola las enfermedades como diabetes cardiovascular nos confieren un pronóstico de morbimortalidad mayor. Ahora, si al paciente le agregamos esta enfermedad inflamatoria, o sea, peor inflamatoria, aparte de la diabetes y todo esto, va aumentando aún más el riesgo. Y si el paciente tiene todo esto descontrolado y tiene una exacerbación de TOC, el riesgo de mortalidad sí es más del 50% y principalmente desde el egreso hospitalario hasta unos 2 años. Perfecto. Que es bastante elevado. Gracias. Gracias, doctora Guinto. Vamos con la siguiente pregunta, que nos hace favor de enviarla el doctor Alejandro Cordero y dice: buenas noches, doctora. ¿Los probióticos ofrecen algún beneficio en la reducción de los episodios de exacerbación o en el riesgo de reingreso hospitalario? No, de hecho existen estos famosos lisados bacterianos que son como si fueran unos probióticos como para esta parte del pulmón y no. Hasta ahorita los ensayos que se han hecho de estos tipos de productos han sido cortos, o sea, la población ha sido corta, pero no han mostrado ningún impacto benéfico, aunque así se distribuyen de que favorecen. No han mostrado realmente ningún impacto en función pulmonar, algún impacto en disminución de exacerbaciones o de reingreso hospitalario. Entonces, realmente no son efectivos. Hasta ahorita no se ha demostrado que sean efectivos. Ok, doctora Quinto, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de la doctora Adriana Edith Fernández, que le hace la siguiente pregunta. Buenas noches, ¿la teofilina ayuda? No, la teofilina es una metilsantina, desde hace ya unos años se quitó tanto del tratamiento de POC estable, o sea, ya no forma parte del tratamiento de POC, lo que es la teofilina, y tampoco, por lo tanto, forma parte del tratamiento de exacerbación. Entonces, ninguna metilsantina, o sea, la teofilina, forma parte del tratamiento de exacerbación, y aquí me gustaría agregar tampoco el ambroxol, que es un mucolítico, forma parte del tratamiento de POC o de las exacerbaciones, ninguno de estos dos. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la pregunta de la doctora Patricia Martínez Reynoso. Metas en sustitución de la prednisona. De la dexametasona, bueno, aquí yo sí les hago una recomendación. No, la parte de la dexa es un poquito problemática porque es la que tiene mayor acción mineralocorticoide. Entonces van a tener un descontrol. Si este es un paciente que ya tiene comorbilidades o está propenso a comorbilidades, sí van a tener mayor descontrol de estas enfermedades, principalmente la diabetes. Se les va a trepar la glucosa y se les va a complicar bastante. Yo sé que es un medicamento de uso muy fácil, de que los 8 miligramos y lo manden inyectar, etcétera, es mucho mejor y la biodisponibilidad es mucho mejor en la prednisona y tienen menor riesgo de esta parte de las complicaciones metabólicas. Ya si quieren pasar algo a otra vía que no sea vía oral y necesiten hospitalizarlo, pueden utilizar mejor la metilprednisolona. Entonces, existen, ¿cómo se llama? Calculadoras para hacer como este cálculo. Exactamente de la dexametasona sería los 6 miligramos, como la dosis que se da para COVID, que son los 6 miligramos, no los 8. Igual existe también en pastilla y por 5 días, nada más. Entonces, 6 miligramos.
pero sí no les recomiendo tanto que usen la Dexa porque sí tiene mayor acción mineralocorticoide y les va a descompensar la parte metabólica. Con prednisona, que de hecho esa es muy barata y en cualquier farmacia la venden tabletas de 20, de 40 y de 50, esas las pueden usar, y de 10, pueden usarlas sin problema. Y hasta de 5. Ok, muchas gracias, doctora. Bien, el doctor David Carrillo Silva pregunta. Esa creo que Esa ya la me parece vimos. ya la publicamos. Veamos Sí. esta. A ver, esta pregunta la hace la doctora Marta Adelina López y es, ¿los anticuerpos monoclonales tienen efectividad en el paciente con EPOC? No, todavía no se ha utilizado, comprobado o ido esta vía de tratamiento específicamente en anticuerpos monoclonales. Todavía no está como estudiado en lo que es la EPOC. Hay algunas terapias dirigidas a algunas moléculas, pero siguen en fase 3 de estudios de ensayos clínicos, o sea, todavía no se ha pasado a campo con series de pacientes más amplios. Siguiendo un poquito la pregunta de la doctora Marta, lo que sí se ha visto y está un poquito más amplio el uso son de los biológicos. Los biológicos son terapias dirigidas a alguna de estas células inflamatorias que les mencioné en la presentación de la fisiopatología, pero tampoco está como completamente, o el uso tampoco es tan amplio porque los biológicos son muy costosos. Entonces, ya lo mencionan en las guías de los biológicos, no sé si se refería específicamente a eso, no a los anticuerpos monoclonales. Ya están en las guías, pero su uso todavía no ha sido tan amplio como el uso de la prednisona, por ejemplo. En caso de los biológicos, específicamente dupilumab. Ok, bien, muchas gracias. El doctor Eduardo Jiménez Trenado le pregunta, ¿cuál es el mejor tratamiento de mantenimiento? ¿Tiotropio aerosol o un corticosteroide inhalado más formoterol? Ok. Ahí entre cuál es mejor uno y otro, depende de cómo nosotros graduemos al paciente. Ahora, un corticosteroide inhalado formoterol, ese normalmente es el tipo de inhalador que damos en los grupos de pacientes con asma, no específicamente POC, ¿sale? ¿Hay algún grupo de paciente que puede tener esto? Sí, los que tienen esta combinación de inflamación eosinofílica y que hasta parece asma o está en esta línea medio borrosa entre asma y EPOC, podemos utilizar el corticosteroide inhalado formoterol. El tiotropio aerosol no hay, es tiotropio por polvo seco, que es el de la capsulita, el HandiHaler, y tiotropio en niebla fina, que es el larguito, uno larguito que le aprietan y no es un aerosol, es una nieblita fina, es una partícula diferente. Ese se utiliza normalmente en los pacientes que no han tenido exacerbaciones, que su obstrucción por espirometría no es tan grave, o sea, está leve, moderada y no tienen tanto impacto en síntomas, valorado por CAT o valorado con disnea de MMRC. Pero sí, entre uno y otro o en general en qué terapia es mejor de mantenimiento, depende de su paciente, de qué síntomas tiene, cuáles son los que predominan, cómo yo estoy clasificando a mi paciente por síntomas, o sea, en qué panel, si ustedes se acuerdan los paneles, cómo está la espirometría, o sea, el grado de obstrucción y el antecedente de exacerbaciones y riesgo futuro de exacerbaciones. Con todo esto, yo decido la terapia de mantenimiento, ¿sale? Entonces, no a todos les va lo mismo. Puede ser que a alguien con tiotropio le vaya muy bien por su tipo de enfermedad y a alguien le vaya muy mal por su tipo de enfermedad. Entonces, no hay una mejor que otra, depende del paciente. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Ahora, la doctora Patricia Martínez le felicita, le agradece la excelente ponencia y la pregunta es, ¿se recomendaría 25 dihidroxicalciferol de 100,000 unidades a los pacientes con EPOC? Ahí depende, o sea, en general la restitución no hay como alguna regla de que cuál es el mejor, el otro, es cuál ustedes saben manejar. Por ejemplo, esta de 100,000 unidades, tengo, si mal no recuerdo, es la que se da, creo que mensual o semanal.
Yo acá, por ejemplo, en el INER tengo disponible el de 4,000, perdón, unidades y eso se da como diario. No hay problema, no hay una mejor que otra. El chiste es que hagamos la restitución de lo que es la deficiencia de vitamina D. El 25-hidroxicodecalciferol es la parte activa, es el D3. Entonces, que se haga la restitución y también consideren si el paciente es mayor de edad, está usando esteroide inhalado crónico o esteroide sistémico de manera frecuente y si no tienen también osteoporosis, porque aparte de la suplementación de la vitamina D hay que dar el tratamiento de la osteoporosis. No hay un esquema preferido, en general, cual tengan disponible y sepan manejar. Ya una vez que identifican que tiene deficiencia de vitamina D, menos de 10, ahí ya es la parte de deficiencia grave que hay que suplementarlo sí o sí, ¿sale? Y lo vigilan cada 3 meses hasta que lleguemos a niveles por arriba de 30. Ya cuando estén 30 pueden suspenderla o disminuir la dosis dependiendo si es un paciente con osteoporosis o no. Cualquier esquema que utilicen con cualquier medicamento que tengan disponible, pero que se dé esa suplementación y vigilen los niveles. Perfecto. La siguiente pregunta la hace el doctor Omar Pateiro y es, ¿qué recomendación de manejo de mantenimiento nos recomienda para el manejo de un paciente con EPOC y asma concomitante? Bueno, esa pregunta es muy buena, es muy interesante. Llevaría toda una ponencia entera para el manejo de mantenimiento de este grupo de pacientes. En general, esa es una disputa que hay en neumología entre si existe o no la sobreposición de asma y EPOC. Algunos creen que no, que realmente fue un asma remodelado, etcétera. Hay unos que sí existe esa sobreposición. Y aquí son los rasgos tratables de lo que ustedes tengan en este grupo de pacientes. Si es un paciente que tiene eosinofilia o tiene factores que favorecen esta parte del diagnóstico de inflamación eosinofílica, como la fracción exhalada de óxido nítrico, los eosinófilos en esputo o la eosinofilia periférica, entonces son pacientes que son respondedores al esteroide inhalado. Pueden ahí ir variando la dosis del esteroide inhalado dependiendo de cómo está el control de sus síntomas. Pueden usar desde una dosis baja, irla progresando a una dosis media o alta de esteroide inhalado. Y ya de los otros los otros medicamentos que son los broncodilatadores, de acción larga, ya dependiendo qué tanto impacto tengan en síntomas de disnea y tos, ¿no? Como por ejemplo, si tienen mucha tos y disnea, usar doble broncodilatación de acción larga, que sería una triple terapia que tiene los tres, o si no tiene no tanta disnea, no tanta tos, si es más esta parte de inflamación, entonces pueden usar solo uno combinado con esteroide inhalado, como lo comentó hace unas preguntas previas un compañero de ustedes, como esteroide y formoterol, ¿no? Son los rasgos tratables y ya dependiendo de qué otro síntoma tenga el paciente, como expectoración, etcétera, ya van dirigiendo la parte del tratamiento. Pero si es un poquito compleja esa pregunta, ya es más ir individualizando completamente al paciente y ver qué tipo de inflamación tiene y qué le convendría más en la parte del tratamiento inhalado y otros fármacos. Perfecto, muchas gracias, doctora Quinto. Y bueno, estimados médicos, por cuestiones de tiempo, iremos por 3 preguntas más y para el resto de preguntas se enviará una respuesta por escrito a través del chat del representante. Les agradecemos mucho todo su interés. Vamos por la siguiente pregunta, que la hace el doctor Francisco Javier Rodríguez. Nuevamente le comenta que excelente ponencia y la pregunta es, ¿la dieta polimérica como Pulmocare modifica el pronóstico de los pacientes? El uso de dieta polimérica es principalmente en pacientes que están intubados o que no tienen la posibilidad de utilizar como la vía oral y se pone una sonda enteral, ¿no? Nasogástrica o orogástrica. Y a los intubados, ¿no? Que tenemos principalmente ese riesgo. Entonces, ahí es cuando usamos este tipo de dietas. Normalmente van, y yo lo recomiendo mucho, yo no soy experta en medicina crítica, pero van muy de la mano en este grupo de pacientes. Sí se prefiere siempre y cuando se pueda utilizar este tipo de dietas, sí, porque así mantenemos lo que es la función enteral de los pacientes, ¿no? Si a eso se refiere.
Una de las marcas es Pulmocare, hay muchas otras, luego están las que hacen varias combinaciones de acuerdo a los requerimientos tanto de proteínas, aminoácidos, etcétera, de los pacientes, y eso sí siempre va guiado por un nutricionista con especialidad en terapia intensiva, ¿no? Pero sí modifica si tiene un impacto en los pacientes, pero normalmente en mi caso siempre acá en el INER sí está como un especialista en esto, que ya como podría hablar un poquito más específico de este tema. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace el doctor Omar Pateiro, pero esta ya la leímos. A ver. Voy por esta. Esta pregunta la hace el doctor Luis Alejandro Hernández. Excelente abordaje del tema, doctora. Cuando un paciente deja de fumar, ¿cuántos años deben considerarse para reconocerlo como no fumador? Gracias por compartir su conocimiento y su experiencia. Sí, muchas gracias a todos los que me han felicitado, de verdad, muchas gracias. Igual quería hacer rápido un anuncio. Creo que vi por ahí varios que pedían la presentación. Les puse al final mi correo, por favor envíenme un correo y yo les voy a enviar la presentación, ¿sale? Para que también lo tengan ahí y lo puedan repasar con mucho más calma. En la parte de un paciente, para considerarlo no fumador, aquí hay algo que tener muy en cuenta. Un paciente que fuma y ya tiene una exposición significativa, siempre va a tener el antecedente del tabaquismo. Ahora, otra cosa es cuando empiezan a disminuir los riesgos de desarrollo de enfermedades. Eso es otra cosa diferente. Para cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y EPOC necesita pasar aproximadamente entre 10 a 15 años de haber suspendido, ¿sale? Lo que es esta adicción, la adicción a la nicotina o el uso del cigarrillo para disminuir los riesgos, ¿sí? O sea, un paciente de que dejó de fumar hoy tiene 10 a 15 años para desarrollar EPOC, lesiones de enfisema, cáncer de pulmón o alguna enfermedad cardiovascular como infartos, insuficiencia arterial periférica, etcétera, ¿no? Siempre vamos a tener al antecedente de que es fumador, eso es algo muy importante, ¿no? Obviamente importa en la intensidad. Ahora, está la otra parte de cuando ya no tiene tabaquismo activo, que el paciente ya no fume dentro del último mes, ¿sale? O sea, que lleva un mes sin fumar, ya no tiene tabaquismo activo. Y los damos de alta siempre en la parte del tabaquismo cuando lleva un año sin fumar, porque ya disminuye el riesgo de recaídas, ¿no? Entonces, es un mes para ya decir que no tiene tabaquismo activo, es un año para decir que, ok, ya está en abstinencia del tabaquismo y tiene menos riesgo de recaídas, y son 10 a 15 años para decir que ya no tiene riesgo de desarrollo de EPOC, cáncer de pulmón o alguna enfermedad cardiovascular, principalmente, ¿sale? Entonces, son como esa parte de los conceptos para que sí quede como en claro. Espero que haya respondido. Muchas gracias. Y finalmente vamos con la pregunta del doctor Marvin Huerta, que pregunta, doctora, ¿qué tan frecuente es la acropaquia en pacientes con EPOC? Bueno, sí es un signo relativamente frecuente. Te debo la frecuencia en porcentaje o la prevalencia de este signo en los pacientes, pero las acropaquias, recuerden, se presenta principalmente en los pacientes que tienen hipoxemia crónica, ¿no? Entonces, acá en la parte final de los dedos empiezan como a acumularse todas estas especies reactivas de oxígeno y los neutrófilos que se empiezan como a comer todo y empiezan como tener estos famosos dedos en palillo de tambor, que son el nombre correcto, son acropaquias. Y se favorece también a los pacientes, se favorece principalmente en los pacientes que tienen poliglobulia, o sea, incremento en la hemoglobina, que es una medida compensatoria de la hipoxemia, etcétera. Este grupo de pacientes de POC sí es uno de los principales que pueden generar acropaquias, pero no es necesario, eso va dependiendo de si el paciente tiene o no hipoxemia crónica. Y no todos los pacientes con EPOC tienen hipoxemia, pero sí arriba de aproximadamente el 40% llegan a desarrollar esta manifestación de hipoxemia, que va un poquito de la mano con las acropaquias, aunque no todos lo desarrollan.
Perfecto, muchas gracias, doctora Quinto. Y como les mencionábamos, les agradecemos mucho todas las preguntas que han hecho a la doctora Paulina Guinto. Estaremos pendientes de enviar respuesta para las preguntas que nos faltó leerlas en la sesión. Y bueno, es así como finalizamos esta sesión virtual, no sin antes agradecer a la doctora Guinto por su tiempo y por compartirnos sus extensos conocimientos, así como por responder a todas las dudas de nuestro auditorio. Muchas gracias, doctora Guinto. Antes de despedirla, ¿le gustaría decir algunas palabras finales al auditorio? No, pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Sé que es un tema bastante extenso, simplemente EPOC es un tema bastante extenso, que hay muchas cosas que hablar, que platicar y que sé que los presentes son desde muy variados, médicos familiares, generales, etcétera. Pero sí es un tema que todos podemos manejar. La EPOC no es necesariamente que la vea el neumólogo. Ustedes también son el primer contacto, tanto para identificación de una exacerbación como el manejo y el seguimiento de un paciente con EPOC. Entiendo, y de hecho por ahí vi preguntas de que en primer nivel no tienen cierto tipo de inhaladores y todo esto. Sí, eso es un que hemos batallado, yo que estoy acá en el INER, hemos batallado como en esta parte que se generen compras o tengan como cierto más favorecedor lo que es su farmacia cuadro básico para inhaladores, porque está muy limitado. Yo sé que está muy limitado y eso también repercute pues en la progresión de la enfermedad, pero pues lo pueden enviar a un tercer nivel, están los que sean de IMSS o ISSSTE, sin ningún problema los pueden derivar, al igual que al INER. Entonces, si los tienen aquí en la Ciudad de México, sin ningún problema, nos los pueden enviar a nosotros, tenemos un poquito más, como somos tercer nivel, un poquito más de disponibilidad de estos medicamentos y lo mismo pasa con los antibióticos. Entonces, no retarden el uso de antibiótico o esteroide y también chequen muy bien si sí tiene como estos puntos pivote de que si sí amerita o no lo que es el antibiótico. También para evitar el uso indiscriminado que hay de los antibióticos que solo empeora las resistencias antimicrobianas, ¿no? Entonces, estos datos pivotes son muy fáciles de preguntar y de ver. A ver, enséñeme su flema, ya se sacó. Yo puedo ver esa purulencia y puedo con eso ir dictaminando mi tratamiento. Todos estos esquemas que les mostré del amoxiclav, del moxifloxacino, el levofloxacino, están de venta en general, no necesitan algo extra ni nada, con su receta sin ningún problema lo pueden usar y son esquemas cortos de 5 días, el moxis una vez al día, está facilísimo, entonces lo pueden mandar sin ningún problema. Entiendo ese problema de lo que hay de no tanta disponibilidad en algunos sectores de salud, que pues lo tenemos en todo México desgraciadamente, ¿no? Hasta acá también me repercute esa parte. Y también pues algo muy importante que yo sé que no va tanto de la clase, pero el tabaquismo de verdad es una epidemia terrible, que esa todos podemos combatirla, aunque no seamos médicos, podemos combatirla con solo la identificación y darle a entender a la persona que está fumando de que te puede dar algo crónico y que nunca se te va a quitar. Con eso ayudamos un poquito a concientizar al paciente que tiene que dejar de fumar. O peor aún, si ya tiene algo y ustedes quieren mejorarle definitivamente, no se vayan ni a monoclonales ni nada de esta parte, con solo que deje de fumar. Y eso es algo muy sencillo de identificar y que ustedes mismos pueden hacer intervenciones, ¿no? Entonces, con eso yo quisiera que se vayan para que empiecen como a trabajar esta parte. No importa que no sean neumólogos, pueden ustedes nada más hacer esa intervención de la parte del tabaquismo, y la EPOC es una enfermedad tan grave y que abarca tantas cosas que sí requiere un manejo multidisciplinario. Si ustedes tienen uno, mándenlo a nutrición, vean si no tienen alguna otra cosa agregada, diabetes, hipertensión, y ustedes lo pueden seguir. Espero a ver si puedan checar como un poquito del tratamiento de POC estables, igual un tema muy extenso, pero para que vean todo eso del tratamiento correcto, me ayuda a prevenir estas exacerbaciones. ¿Sale? Perfecto. Doctora Quinto, le agradecemos muchísimo. Que pase usted una buena noche. Igual, muchas gracias. Les voy a enviar la presentación. Envíen mi correo y ya yo se las envío. ¿Sale? Muchas gracias. Y vaya, agradecemos también a Laboratorios Liomont y a su producto Sinolox 4G por las facilidades para la organización de este evento. No olviden, por favor, que al término de esta sesión, el equipo de Conectimed
les hará llegar un correo con un artículo relacionado con el tema de la ponencia, en el que también encontrarán un botón para entrar en contacto con el representante médico de Heliomont para cualquier duda o información sobre cualquiera de los productos de su portafolio. También les invitamos a asistir a la siguiente sesión virtual presentada por Heliomont y su producto Ceftrianol, titulada Ceftriaxona, farmacología para uso clínico, en la que se hablará sobre las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de esta cefalosporina, así como su aplicación en el contexto clínico a fin de optimizar la respuesta terapéutica. Este evento se efectuará el próximo 29 de mayo del año en curso a las 8 de la noche y ya se encuentra disponible en el home de la plataforma por si desean confirmar su asistencia desde este momento. En estos momentos aparecerá un botón en la parte superior de la pantalla que los llevará a una breve encuesta que solo les tomará 2 minutos de su tiempo, en la que podrán enviarnos su opinión sobre este evento y, por supuesto, agradeceremos mucho sus comentarios. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Paulina Guinto, así como a todos los médicos de la plataforma Conectimed por su interés y por su asistencia. A nombre de Laboratorios Heliomont y de su línea de productos, les deseamos a todos ustedes que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.